Bienvenidos al Lerele. ¿Alerele o no? ¿Víctima o verdugo? ¿Equipo de investigación o equipo de la mierda? Hoy estamos aquí con Sergio Pina para hablar de... fanatismo. Bienvenidos al Lerele. Bienvenidos una semana más al nuevo episodio del afamado podcast Alerele. Hoy lo hacemos en compañía del afamado hilandero, crítico musical, divulgador musical Sergio Opina. ¿Qué tal, cielo? Bienvenido. Estupendamente, muy encantado de estar aquí. Alerele, tenía muchas ganas, llevaba mucho tiempo que quería que me pusieran un micrófono en la boca en este contexto. Me hace mucha ilusión. Me hace mucha ilusión, nos hace mucha ilusión que también sea tu primer podcast, ¿no? Porque, claro, sobre todo hablando de música también, ¿no? Así que... Sí, nunca he tenido esa oportunidad. En realidad siempre han sido cosas más espontáneas, espacios de Twitter o experiencias así como más concretas, pero nunca un podcast formalizado como tal. Era una ilusión que tenía muy largo plazista, o sea que muy contenta, muchas gracias. Oh, somos como Disneyland, haciendo los sueños realidad. Bueno, también es un sueño que esté Sergio Opina también aquí, que es el afamado hilandero por excelencia. Entonces, esta semana, ¿de qué vamos a hablar, Dani? Fanatismo, talifanes. Estábamos diciendo antes, fuera de micrófonos, que cómo podemos titular este podcast, ¿no? Con Sergio Opina. Opiniones, fanatismo, y digo, bueno, vamos a decirlo fanatismo porque así nos puede escuchar tanto una persona que sea fan de Lady Gaga como algún terrorista, algún presentador de televisión, etcétera. El fanatismo es tan grande. A ver, un momento, paréntesis, porque es que hemos pasado de no poner pis en todas las burradas que decimos en YouTube, ahora a hacer apología a terrorismo. No, cariño, No. que nos van a venir la Interpol, nos va a cerrar este chiringuito, y este chiringuito encima es mi casa. ¿Dónde voy a dormir yo? ¿Debajo de un puente? Es verdad, bueno, lo sentimos. No pretendemos herir ninguna sensibilidad. Bueno, ¿qué tal, cielo? ¿Cuánto tiempo llevas haciendo hilos? Haciendo hilos como tal, en torno a 1 año y medio. Divulgando en general desde que empecé muy pequeñito con 13 años, ya 11 años casi. Pero en Twitter experiencia más extensiva, 1 año y medio, sí, aproximadamente. Habrá gente que quizá no conozca a Sergio Opina y es que se dedica a la divulgación musical y claro, teníamos que traerle porque una de las cosas quizá más tóxicas cuando se habla de música o estamos en la divulgación musical es siempre lidiar con el fanatismo, ¿no? Uh-huh. Con las personas que son súper fans, que si los fans de Lady Gaga, que si los fans de la Beyoncé, etcétera. Los de Taylor Swift. Sí, también, todos, ¿no? Entonces, Por ejemplo. ¿Eh? Habrá gente que no sepa que es un hilo. Ah, un hilo. Un hilo de Twitter, para aquellos que no utilicen Twitter, es cuando haces, pues vas escribiendo un tweet, luego a ese tweet le contestas con otro tweet y vas haciendo como una narrativa y contando pues algo, ¿no? Sobre un disco, etcétera. Y será una crítica, ¿no? Musical. Sí, opiniones. Una opinión. Exacto, sí, hay gente que lo usa para hacer divulgación, gente que lo usa para hacer análisis, gente que lo usa para contar vivencias, pero depende un poco del formato y de la intención de cada uno, ¿no? Bueno, desde mi humilde opinión, el trabajo que hace Sergio en Twitter, ya quisieran muchos de esos que escriben en El País, en El Mundo, en La Razón y toda esa mierda, tener el criterio que tiene este señor, porque cuánta mierda he tenido que leer. Siempre cuando vas a un concierto, de repente lees la crítica del Mundo y dices, esa señora seguro que ha estado ahí, porque siempre son críticas penosas, la verdad. Ay, pues muchas gracias. A ver, sí, la verdad es que es algo que... O sea, hay muchos divulgadores musicales y periodistas que sí que son formidables, pero sí que es verdad que todavía el ámbito de la divulgación española mainstream deja mucho que desear en el sentido de que no son gente que ha hecho inmersión como tal en cultura pop, no son gente que ha hecho inmersión como tal en cultura musical, o que quizás lo priorizan con un enfoque que ya está un poco desenfadado y demás. Por eso siempre mejor priorizar la prensa indie, los creadores de contenido de música en YouTube, prensa indie tipo Mundo Sonoro, tipo GNS Pop, tipo los bloggers pequeñitos que éramos frikis hace 10 años. Al final te dan un cierto insight y hacen una inmersión que los periódicos no siempre van a hacer porque tienen que priorizar los lectores más GP friendly, ¿no? Y se pierden muchos matices. Pero bueno, cada uno elige el estrato con el que se queda, supongo. Bueno, que decida el público.
La verdad, no, yo creo que muchas veces también depende mogollón a la hora de expresar tu opinión cuando estás trabajando para una revista o cuando realmente estás trabajando para ti mismo en YouTube. No dependes de nada, las opiniones generalmente pues no tienes por qué casarte, etcétera. Entonces, pues bueno. Bueno, yo creo que muchas veces también la crítica parece que es como hacer apología de que la gente tiene un gusto exquisito y que entonces cualquier concierto pop mainstream es como escarchofa para el crítico en cuestión. Y eso pasa como la mayoría de críticas, o sea, generalmente. Y a mí me parece que... O sea, no quiero quitar peso a ese crítico, a esa opinión, porque como ha dicho hoy Alaska sobre Jorge Javier, las opiniones son sagradas y van a misa, pero yo creo que también dice mucho del criterio de esa persona. Ya. ¿Qué opinas tú de la gente que opina acerca de la música? Hablando de Sergio Opina, ¿qué opina Sergio Opina de la gente que opina de música? ¿En qué contexto o en qué ámbito? En el contexto de si crees que muchas veces las opiniones merecen más o menos ser tomadas en cuenta, la importancia que tienen según qué opiniones respecto a otras, quizá algún crítico musical parece que la voz que tenga esa persona parece que sea como más respetable que una persona que a lo mejor pues, haga hilos en Twitter, que me parece a mí personalmente igual de respetable, ¿no? Entonces, ¿qué opinión te genera todo esto, no? Es cierto que es un sector, creo que es parte del motivo por el que la categoría de crítico musical me parece no ilegítima, pero sí creo que tiene muchas connotaciones complicadas en tanto en cuanto se le relega a una posición de superioridad estética respecto del resto de consumidores, ¿no? Como el lema de Pitchfork es la voz en la que más, bueno, algo así como la voz en la que más confianza se deposita en la música. Y es como que al final acaba creándose como esta sensación de hegemonía de un medio sobre otro. Y es cierto que es una posición en la que nosotros acabamos relegando a estas personas que se saben a sí mismas críticas. Yo no soy muy partidario de esta etiqueta. Y de hecho hace poco un chico del Plural contactó conmigo para un artículo sobre Chanel. Y me acuerdo que me dijo algo así como: ¿quieres que te ponga como crítico musical? Yo dije, bueno, prefiero que me llames analista de cultura pop, porque creo que la cultura pop se puede analizar, creo que se puede tener convicciones, pero creo que al final el sistema este métrico de voy a ponerle un 8 a un disco, voy a ponerle un 7 a un disco, acaba como asentando el criterio de una persona por encima del resto, y está muy bien cuando representa un medio en concreto, pero por ejemplo en los casos que decías tú más alineado con prensa mainstream, acaba respondiendo a intereses ideológicos, acaba respondiendo a líneas editoriales que pueden ser muy conservadoras o todo lo contrario. Entonces yo creo que es una profesión que es necesaria y creo que está muy bien, sobre todo ahora que en plena era de streaming, cuando se han democratizado los gustos, está bien que se sigan dando estos referentes que intentan mostrar música más allá del algoritmo de Spotify, ¿no? Entonces yo no estoy en contra de esta figura para nada, máximo cuando hay gente que puede categorizarme en ella, pero sí que creo que pueden tener connotaciones problemáticas. Como todo. Es que, por ejemplo, esa es una de las cosas que... o sea, el categorizar la música con un número, con una puntuación, que es algo que se ha hecho mucho y se sigue haciendo, ¿no? Y mucha gente, además, no es que base sus gustos, pero sí que a la hora de consumir música sí que se basa un poco en esa puntuación, ¿no? Y claro, yo, o sea... Esto lo valoro como espectador, no como profesional, ¿no? Pero me parece como, para mí la música o cualquier otro tipo de arte / expresión artística, es que me parece como tan, a la vez que difícil, me parece como hasta injusto categorizarla con un número, con una puntuación. Y entonces al final el problema es que creo que como eso se lleva haciendo tanto tiempo, se han generado pues eso, listas tipo Metacritic, Metascore, toda esta mierda, igual que pasa con el cine. Y me parece como muy triste cuando la gente solo consume esa cultura, ¿no? Sea en el formato que sea, siguiendo ese valor. O sea, me parece que es como muy vacío, ¿no? O sea... Además es una cuestión muy reciente porque antes vivíamos en una época en la que se asumía que la crítica no era pareja a la cultura popular. Antes vivíamos en una época en la que las revistas y los medios musicales puntuaban de 80 para arriba únicamente a discos de rock progresivo, de rock alternativo, y los discos pop siempre se asumía que eran mediocres. Y ahora en los últimos 10 años... todos estos medios han intentado adecuarse al cambio de paradigma, a los cambios ideológicos, se han dado cuenta de que había mucha misoginia subyacente a todas esas críticas, y ahora hemos pasado del extremo de la cultura pop es ridícula a vamos a no bajar del 80 a ni un solo disco de un artista estadounidense, no vaya a ser que A, nos acribillen sus fans, B, nos tachen de misóginos. Entonces hemos entrado ahora en una etapa en la que todo tiene de un 80 para arriba en Metacritic, y no solamente... nos enfrentamos a una pérdida de rigor por ello, en el presunto caso de que quisiésemos ser tan teóricos y tan técnicos, sino que además se ha convertido en un arma arrojadiza. Ahora las batallas en Twitter son... es que
X Ya. tiene un 94 Metacritic y En A Pitchfork. tiene un 86. Ay, eso es de las cosas que más me molestan. Es que yo creo que el basar tu gusto en esa crítica, o sea, en esa puntuación, hace que tú, o sea, tu propio gusto, o sea, que tú no tengas criterio personal. Porque si yo baso mi criterio personal en base a una puntuación que ha dado otra persona, Estás anulando tu individualidad a la hora de consumir claro, música. y estamos hablando de algo que es cultura, que es arte y que para mí, quiero decir, a ver, la música al final, la composición es matemática, sí, pero es que no es solo eso, o sea, detrás hay muchas cosas, en teoría no hay unas letras, hay unas cosas, o sea, al final es algo que mueve emociones, con lo cual también, ¿cómo puntuamos eso? ¿Quién puntúa eso? La puntuación yo personalmente la veo como algo meramente de marketing. O sea, creo que funciona muy bien a nivel visual. Creo que es necesario. De hecho, yo muchas veces cuando hago reseñas en Pop News le pongo... Una de las cosas que menos me gustan es ponerle nota a los discos. Y yo la pongo porque efectivamente, primero hay gente que la pide. Segundo, es un poco representativo de cuánto crees que es de bueno un disco. Y encima tampoco es representativo en general porque creo que hay discos que quizá no puedes entenderlos en un momento y a futuro pueden ser... Ha habido muchos discos que son vanguardistas, ¿no? Y que en el momento no se le han dado el mérito que tenían y a posteriori mucha crítica encima muy especializada, como por ejemplo ahora mismo Pitchfork está un poco redescubriendo esos discos y poniendo nuevas puntuaciones, ¿no? Entonces creo que para que se vea un poco que la puntuación cuando te salen con 80 el disco de la Beyoncé de Taylor Swift 83, perdona cariño, ¿qué has hecho tú? Pues chica, las puntuaciones lo digo primero por mí mismo porque yo las pongo, entonces sé un poco cómo funciona el tema puntuación, que personalmente es alerele, porque claro, dime tú a mí cómo se desarrolla el desglose de la puntuación, en plan, cuando haces... Yo voy un poco por intuición, sinceramente. Digo, a ver, ¿qué me pide el cuerpo? Digo, este disco me ha gustado menos... Yo me baso un poco en los discos de la propia artista. Así que es un poco alerele la puntuación, yo creo, porque el desglose al final de la puntuación, ¿qué tienen en cuenta? Claro, a ver, tú lo estás diciendo, en tu caso a ver, al final es una crítica personal. Sí, Y tú, claro. O sea, pero tú eres consciente que lo estás haciendo así y luego otra cosa es cómo la gente lo recibe. Lo que pasa es que yo creo que hay un montón de gente, que es esa gente de Twitter, esos fanatismos extremos terribles. De Twitter y de la vida. Y de la vida, ¿no? Pero bueno, es verdad que Twitter es como... Twitter es la vida, qué coño. Claro. Twitter es ahí un espectro, ¿no? De toda la gente. Pero es verdad que ahí es cuando se ve que hay gente que realmente basa eso, su propio criterio en una puntuación. Y es una puntuación que ha dado un señor que... Igual sí estás puestísima y sabes ese señor quién es y oye, maravilloso, pero yo creo que generalmente no lo sabes. Entonces, es que para mí es como quitarle literalmente todo el sentido que tiene la música. O sea, no sé. Se llama cultura popular porque debería tener un sentido de colectivización. O sea, evidentemente el consumo artístico es individual, pero se supone que lo bonito de esto es que sea colectivo. No hay nada... El paso más enriquecedor del consumo de música al final es comentarla con la gente, ¿no? Crear comunidades, crear afinidades, compartir puntos de vista y todo este tipo de cuestiones. No tanto el disfrute individual que tú obtienes de ella. A mí lo que más me llama la atención de este tipo de casos y de las puntuaciones no es tanto el hecho de cuál es el cómputo que deriva en esta valoración, sino más ¿por qué un 8,7 y no un 8,6? Una vez se lo pregunté a un colega que es redactor de GNS Pop y le dije, yo puedo entender, o sea, puedo entender los márgenes del 8,5, de la nota redonda, 8,5, 8 lo puedo entender, pero ¿de dónde sacas, o sea, en qué variable te basas para que sea un 8,3 y un 8,4? Y su respuesta me llamó mucha atención, me dijo algo así como, son sensibilidades que adquieres, y yo, vale. Es otra manera de decir lo que te he dicho yo. Literal. Es que, no sé, luego, a ver, igual yo cuando hago comparaciones soy como muy tremendista, pero es que me estás diciendo que luego dentro del panorama musical hay profesionales de verdad que producen música y que están completamente metidos a lo mejor en X estilo, ¿no? Porque es de lo que pilotan y son profesionales de ese estilo, y entonces resulta que luego no, luego hay un crítico musical que él sí que es profesional de todo, tiene una sensibilidad altísima por lo visto para poder poner decimales, centésimas de unidad, ¿no? Como si fuera el euromillón a todo. Entonces dices, ¿y por qué no está esa gente, por ejemplo, haciendo música de repente? Sí, ¿no? A ver, en esto tengo conflicto, porque no sé si estaréis de acuerdo, porque a ver, una cosa es saber hacer música y otra cosa es que una persona o no pueda tener mayor sensibilidad o cultura a la hora de analizar un disco. Porque hay muchas personas que no tienen ningún tipo de cultura musical que saben hacer música muy bien también, ¿eh? Y entonces yo creo que ser crítico musical no se tiene por qué... Es decir, hay muchas personas que son...
catan vino, por ejemplo, ¿no? Y tienen un paladar que son muy certeros a la hora de catar vinos. Aunque yo, sinceramente, cada vez lo veo más como una pantomima todo. Pero bueno, vamos a poner este ejemplo, ¿no? Y entonces catan vinos, pero el señor este no hace vino. El señor este no se pone a pisar la uva, no da con la vara a las ¿no? ¿Cómo sabes? Es No, una analogía eso- muy buena, ¿eh? Claro, entonces... Tiene potencial. Creo que sí. ¿Sabes lo que no me gusta? El tema capitalista de todo, que al final la persona que cata vino parece que tiene como... Es más exquisito, ¿no? Es como más que la persona que está vareando, por ejemplo, o recogiendo la uva y pisándola. Y al final parece que cobran más. A mí estas cosas yo tengo conflicto, pero bueno, es un tema que se sale del tema. No, Pero es lo único que me, No, que a me ver, es hiere. clasismo. O sea, quiero decir, ¿no? No O es sea, un poco lo clasista puedes todo. abrazar o no. Claro que es clasista. O sea, ¿por qué, por ejemplo, si a una persona le gusta el vino de Teta Brick, quién te dice a ti? ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. A ver, luego podemos hablar de calidades del producto, sí, pero en cuanto es cuestión de gustos, esto es lo mismo como que la música. Claro. O sea, ¿Admiráis a críticos musicales? ¿Tenéis como referentes críticos musicales? Yo no diría, no tengo un referente como tal. Sí que es cierto, yo reconozco que soy bastante pitchforkiana. Es decir, hay gente, Pitchfork polariza muchísimo. A mí sí que me gusta mucho porque suelo estar de acuerdo con el 90% de su línea editorial. Creo que hay veces en las que sí que se nota mucho la agenda que quieren impulsar desde su redacción y a veces repercute y no son tan rigurosos como ellos querrían hacerse ver. Pero referencias como tal, más que referencias, me muevo por entornos que sé que comparten el mismo tipo de sensibilidad musical que yo, en el sentido de que van a sentir, independientemente de que les guste o no, hay siempre un componente de fascinación que es como muy contemplativo, ¿no? El hecho de que a lo mejor yo no soy una persona familiarizada con el metal, pero si alguien me enseña un disco de metal vanguardista, yo sé que factualmente voy a alucinar con él, independientemente de que luego nunca regrese a él, ¿no? Ese tipo de perfiles que forman parte de mi círculo social y que no son tanto referentes de crítica. En ese sentido, quizá no me alineo tanto con la gente endogámica que sí que tiene como referentes de crítica. También creo que es lo que comentábamos el otro día cuando estábamos hablando un poco parte del podcast y decías que hay entidades que son entidades en sí mismas y que los redactores pasan a ser como subdivisiones de esas entidades. Al final prima una redacción por encima de un crítico. Salvo que luego ese crítico le ponga un 4 a un disco de X y todo el mundo en Twitter busque su nombre para criticarlo y meterlo en su perfil personal. Ahí ya se crea una división, pero por norma general suele homogeneizarse bajo una marca, ¿no? Entonces tampoco es muy fácil acceder a nombres puntuales, o por lo menos a mí no me llama la atención. Ya, el público en general realmente conoce muy pocos críticos, sí a Pitchfork, ¿no? A mí Pitchfork me gusta mucho, no por la puntuación o los discos que de más o menos puntuación, sino porque es una manera también de descubrir música. Creo que hay, pues... muchas entidades o muchas revistas o diferentes medios de divulgación musical que son muy específicos en cuanto a música pop, o el que reseña discos de música más independiente solo es especializada en música independiente, y creo que Pitchfork abraza tanto a la música pop como un poco a la música más independiente de muchos géneros. Entonces me parece un portal muy interesante a la hora de descubrir música, porque a mí lo que más me gusta no es que un disco me gusta más o menos, a mí lo que me gusta es conocer, porque soy muy curioso y me gusta conocer. Entonces yo creo que la parte positiva de precisamente toda esta divulgación musical, críticos, etcétera, es conocer puntos de vista. Ahora bien, yo personalmente no me gusta leer reseñas de otras personas, especialmente cuando voy a hacer yo reseñas. Sí que es cierto que al principio, cuando empiezas a hacer reseñas, es como que te fijas mucho en cómo se hacen, por eso... Creo que la gente joven que está ahora mismo comentando en Twitter, creo que lo tiene también muy presente, el tema de algunas revistas o algunos portales que hablan de música, para tenerlos como referentes, para aprender a cómo se hace. Y yo creo que es necesario tener referentes de cómo se hace la crítica musical para un poco ir conociéndote también a ti mismo y la manera de hacerlo. Pero luego yo creo que llega un punto en el que tú tienes que soltarte de todo eso y empezar a volar tú por ti mismo, porque al final no te descubres. Si estás un poco dejándote llevar por opiniones ajenas de lo que es un disco o de lo que es bueno o malo en la música, al final estás entrando dentro de un bucle tremendo, ¿no? Y yo creo que es muy importante al final alejarte de las opiniones. Yo soy muy partidario de hablar de música con mis amigos, con gente con las que tengo, que respeto, que sé que tienen un gusto similar al mío, o que a lo mejor no, y sí que digo, jolín, ¿qué te parece este disco? A ver, gente que me resulta como interesante, eso sí, pero una señora que no conozco que escribe en un medio, sinceramente, ¿quién es usted? es que tú no sabes el contexto de esa persona. O sea, al final, siempre, para empezar, siempre que haya de por medio una línea editorial o un medio, sinceramente,
Quiero decir, la persona que haga la crítica, obviamente sí, en teoría es una crítica personal, pero hay un medio por medio. Quiero decir, que es el que tiene la línea editorial y el que decide si esa crítica sale adelante o no. O sea, esto es como cuando la gente de repente también las típicas pelas de Twitter, ¿no? Es que, yo qué sé, pues eso, Taylor Swift es más grande que Beyoncé porque Taylor Swift sale en Times Square. Todo eso se paga, cariño. O sea, es que al final, vamos a ver, toda la estrategia de crítica, para mí, desde mi punto de vista, yo hablo sobre todo desde el de marketing, que es donde puedo poner la mano al fuego porque es mi área de trabajo. Pero yo creo que con los medios, con la crítica pasa un poco lo igual. A ver, al final aquí hay discográficas, hay dinero. Es verdad que entiendo que hay medios en los que a lo mejor se encargan de hacer una visibilidad más al panorama, como decís, más underground y tal, y ahí obviamente no hay economía detrás, pero generalmente hay economía detrás. Quiero decir, como en cualquier revista o en cualquier medio, ¿sabes? Y eso también influye. Hay intereses, lógicamente. Claro, entonces al final, quiero decir, tú puedes estar de acuerdo con esa crítica y decidir cogerla o no, pero para mí el error está en tomar esa crítica como la panacea universal. O sea, para mí está más cerca de mi realidad, como tú decías, el que tú seas el que me recomiende un disco o me recomiende una película, a que yo tenga que acceder a un medio, a una revista, a una publicación para fiarme del criterio de quien sea y decidir si veo esa película o no. Sinceramente prefiero yo fracasar, ver la película o escuchar el disco y si es una mierda, tragármelo y decir pues si es una mierda, a tener que fiarme de la opinión de alguien que no sé quién es. Yeah. ¿Sabes lo que te quiero decir? No sé. Vamos a entrar en el terreno ya pantanoso que es el fanatismo, en cómo la gente se toma las opiniones, sobre todo, jolín, en Twitter es duro, ¿no? Es duro. Yo luego hablaré también del mundo YouTube, que tú, claro, el mundo YouTube no estás todavía, pero entonces, bueno, quería hablar, porque la gente habla de Twitter, pero claro, madre mía, qué cositas he vivido también yo. Entonces, ¿cuál ha sido el momento de todo este último año que has tenido un crecimiento increíble, ¿no? en Twitter? Claro, súper expuesto, todo el mundo te lee. La gente te está empezando a seguir como críticos musicales, gente, fans, seguidores de artistas que tienen afinidad, evidentemente, en cuanto a tus gustos musicales y tal. ¿El mayor moñeo que has tenido tú por Twitter? El mayor moñeo, me quedaría con dos. Uno que sucede muy a priori. Además, creo que fue prácticamente el primer hilo que hice. Era una cuenta muy pequeña, como de 600 seguidores. Y era una persona muy ingenua, evidentemente. O sea, yo creía que se podría construir diálogo. E hice un hilo de discos sobrevalorados de artistas femeninas. Y en ese hilo, pues bueno, estaban ciertos discos de Ariana Grande, ciertos discos de Taylor Swift, ciertos discos de Lady Gaga y demás. Era un hilo que yo hice para comentarlo con mis amigas. Y entonces un colega se me acercó y me dijo, como esto llega hasta en Twitter, sabes que se va a liar, ¿no? Y yo, bueno, pero que está en Twitter, o sea, te quiero decir, una cuenta súper pequeña y tal. Llegó hasta en Twitter y se lió. Pero eso fue como eso fue como una toma de contacto con cómo son las dinámicas de Twitter y de cómo se castigan un poco los discursos disidentes en Twitter, las formas discursivas que se salen de lo que yo llamo el dilotataísmo, cuando hay opiniones que se supone que son universales y que luego resulta que hay ciertos fans que no comparten y demás. Esto fue como mi primer moñeo. De resto, pues, a nivel más significativo, diría que la publicación de Motomami. Cuando salió Motomami, al ser un evento de cultura popular que de un modo u otro implicaba a toda España, pues eso implicaba a fans de Rosalía, a no fans de Rosalía, a FIFA Bros, a señoras conservadoras que piensan que Rosalía es terrible, a gente que la llama colonizadora. Al final, pues bueno, la medianoche que salió Motomami, yo hice un hilo comentándolo conforme transcurrían los minutos en relación a las canciones que escuchaba por el disco que se había publicado y tal a medianoche. Y acabó siendo, a nivel de cifras no acabó siendo tampoco un pic ni nada por el estilo, pero sí que es cierto que hubo en torno a 2000 citados. Y había un poco de todo. Pues había señores, fans de extremo duro, que resulta que eran músicos indies con 50 oyentes diciéndome qué coño estás haciendo. Acabó siendo como un viral a posteriori porque mi tweet inicial era como muy histriónico, pero porque yo soy muy histriónico, y se acabó haciendo un meme de eso, porque el tweet era algo así como Motomami es transgresión, eclecticismo, no sé qué. Entonces poco después fueron los Oscars, hubo como no sé cuántos tweets virales, la hostia de Will Smith es transgresión, eclecticismo, no sé qué, no sé cuánto. Y el pic de la controversia de Motomami llegó cuando
mucha gente de divulgación nacional estaba haciéndose eco del lanzamiento de Motomami, a posteriori, pocos días después salió el vídeo de Jaime Altozano y demás, y empieza la cobertura de medios, empiezan a hallar la cobertura de medios españoles sobre Motomami. Mi pick yo creo que fue llegar al Confidencial. Salí en el Confidencial, el artículo del principio, y me llamaron populista de caviar. Ese es mi pick. Populista de caviar porque quieren todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Y porque vende regaliz a precio de caviar. Ese fue mi pick. A partir de ahí, cualquier controversia posterior y quedó bastante mermada. Ya me empezaron a hacer más indiferente. Pero sí recuerdo, fueron días duros de forma no irónica. Pero, a ver, un momento. Para yo poner un poco en contexto, porque no estaba yo al tanto de Eso de esto. lo viví yo, en plan, estaba sucediendo todo esto y me das a Por hacerlo más esquemático, simplemente. Yo estaba en fallas en Valencia disociándome y disfrutando con mis amigas. Y mientras tanto, cada vez que encendía el móvil era, vamos... me acuerdo. El móvil sin batería. Entiendo que tú, o sea, tu hilo iba o sea, ensalzando, ¿no? El proyecto de Motomami. Efectivamente, sí. Y según el Confidencial, ¿cuál es el problema de esto? En plan... El problema era que, como... En verdad es tu mayor crítica, ¿eh? O sea, la gente que te critica es generalmente por eso, ¿no? Luego te das cuenta de que a medio plazo la gente tiene muy poca memoria en Twitter en cuanto a lo que has hecho. Salvo que hayas perjudicado mucho a alguien o haya sido una polémica muy heavy, la gente no suele acordarse de las cosas. A esta escala yo creo, pero puede ser que sí. No, bueno, no estoy muy yo creo seguro. que eso es en general, ¿eh? Quiero decir, la gente suele cancelar a alguien... Muy a la ligera. Pero vamos, igual cancelan... Es que a mí esto me encanta. Cuando cancelaron a Jeffrey Dahmer, que llevaba muerto 30 años, y le cancelaron, ¿no? Y ya... ¿Quién se acuerda de Jeffrey Dahmer? ¿Qué hizo Jeffrey Dahmer? Nada, ¿no? Pues No. es que yo creo que Twitter funciona así. Funciona así, efectivamente. Claro, es que cuando las cosas llegan fácil se van igual de rápido. Efectivamente, o sea, al Con final todo. es volátil para todo. Lo que sucedía era que no podías, en mi caso, según ellos, no podías elevar un producto artístico a una categoría intelectual, de análisis intelectual, cuando era claramente un producto, según ellos, básico o simple. Claro, pero según ellos, ¿no? Claro. Según el Es que resto yo del cre- planeta, yo no. Creo pero- que, y lo vuelvo a repetir, a raíz de lo que ha dicho hoy Alaska, no sé si lo habéis visto, lo que ha dicho Sí, de Jorge sí, Javier, sí, sí. me ha parecido, la verdad, muy bien, porque, o sea, tampoco es que se haya metido, pero ha dicho que las opiniones son sagradas, y es que es verdad, o sea, al final todos tenemos una opinión y si tú quieres que respeten la tuya, pues hija, te toca hacer lo mismo con el de enfrente. Con lo cual es que esto ya ha llegado a un extremo, o sea, yo no sabía que te había pasado esto con el Confidencial, pero me parece que ya roza, o sea, un medio dejando en evidencia a una persona de Twitter random, que decir, tú no eres Rosalía, ¿no? Pero ya no solo eso, es que muchas veces han cogido... o sea, hay críticos que cogen hilos de Twitter, de Sergio, de quien sea, cogen extractos y forman su propia crítica. Esto pasa muchísimo. Gente que se dedica a... y que cobra por ello. O sea, gente que no está haciendo su trabajo. Exacto. Están cogiendo trozos de hilos, opiniones de gente, de opiniones que se generan en Twitter o en conversaciones en YouTube o donde sea. Están cogiendo extractos que encima, pues la manera de escribir que tiene, por ejemplo, Sergio es de alguna manera bastante intelectual, podríamos decir, ¿no? Entonces, como les viene bien para... Uy, qué postín, cogen eso y lo publican. Le cambian un par de frasecitas, tú. Te das cuenta que Sergio lo está haciendo de manera completamente desinteresada y esa persona está cobrando. Y esto cada vez se hace más. Claro, Bueno. yo era un estudiante de quinto de carrera en el momento en el que hice mi hilo de Motomami haciendo mis TFG y digo, es decir, que yo acabo de recibir 2.000 citados y tú estás cobrando una nómina y publicas un artículo en el Confidencial. Abarcaba más cosas, pero es verdad que empezaba, o sea, de hecho, ese artículo a mí me llega porque mis amigas me dicen, ha salido en el Confidencial, qué ilusión. Yo me meto y digo, ¿ilusión de qué? Pero tú te has leído el artículo, tía. Digo, no me lo puedo creer. Es muy habitual, yo creo que se está viendo sobre todo ahora mucho con TikTok, o sea, se hacen como desgloses de vídeos de TikTok y se crea contenido a partir de ello. Sí, a ver, la prensa tiene que remodelarse un poco en ese sentido, ¿no? Porque no pueden ser constantemente parásitos de gente que crea contenido gratuitamente. Yo es Es que bastante también preocupante. creo que en el momento en el que todo esto forma parte de la cultura popular y como has dicho tú antes, ¿no? Al final la cultura popular, pues en teoría, ¿no? Nos pertenece a todos. La persona que está detrás de ese artículo, de ese medio o tal, a ver, es como complicado, ¿no? Porque por un lado está dando una crítica personal, pero por otro lado está trabajando por un medio y por otro lado lo está haciendo para el público, para el pueblo.
Con lo cual, al final, el que tu artículo sea cagarte en todas las personas del pueblo que justamente han acudido a tu artículo porque, en este caso, probablemente les guste ese trabajo discográfico, ¿sabes? El tener ese modus operandi, eso es algo que, por ejemplo, por eso a mí la crítica musical generalmente, y hablo de los medios grandes, no hablo de pues lo que puedes hacer tú o lo que puedes hacer tú, pero nunca me ha gustado, ¿no? Porque es como cuando, por ejemplo, tú vas a un concierto, que esto pasa mucho en los conciertos pop, y de repente el concierto es magnífico, es grandioso, es un sold out, ves que todo el mundo, ¿no?, lo está disfrutando, y de repente llega la crítica, y la crítica es demoledora, que la persona que estaba en el escenario estaba fatal, que la gente estaba aburridísima, ¿no? Y dices, ¿qué está pasando aquí? Porque es que esta persona se la está pagando. Y es la vivencia personal de cada uno. Es que, claro, ¿cómo enjuicias que sí que es verdad que hay cosas que son irrebatibles? Claro, es que ¿no? tú puedes vivir... O sea, yo puedo decir, a mí el concierto de Britney Spears, imagínate, me aburrió, por ejemplo, ¿no? Hipotético. Pero yo no puedo en mi artículo decir, pues la gente está aburrida, pues Britney Spears, imagínate, iba puestísima. Si no era así. Y es que eso lo hace la crítica. O sea, esto es como cuando el concierto de el Motomami, ¿no? Al principio que decían que todo era... Fue vergonzoso. Que todo era pregrabado, no sé qué, la crítica... O sea, vamos a ver... Que no había músicos, que eso no era un concierto. Claro, ¿no? ¿Dónde están tus fuentes? ¿Realmente es información contrastada? ¿O es lo que tú has creído ver, José Antonio, desde la última fila del WeThink? Es que es complicado. Yo creo que al final también la crítica y los medios juegan un poco con el hecho de que saben que hay creadores de contenido que les gusta mucho la polémica porque saben que funciona y dicen cosas. Mira, conozco a creadores de contenido que dicen cosas mal para que se lo comenten y digan, no, eso no se dice así, se dice así. Y eso se traduce en comentarios. En engagement. Eso es cierto. Se usa bastante en TikTok. Se utiliza muchísimo en TikTok y en épocas en YouTube. Bueno, yo alguna vez lo he hecho también, jolín, los clickbaits. Me cuesta mucho hacerlo. Yo ha habido veces que también lo he tenido que hacer porque, jolín, estás haciendo un contenido y dices, jolín, pues hay que darle un poco de chicha porque al final se queda solamente lo polémico. Al final, date cuenta que lo que necesitas al final es impresionar o causar un impacto fuerte en el que está leyendo para atraparle. Pero tú no crees, perdón, inciso súper corto, si tu trabajo es bueno de por sí, ¿no necesitas hacer toda esa mierda? Diferente si te estás dando a conocer, quiero decir. Y al final hay muchos intereses cuando tú... una cosa es cuando te estás dando a conocer. Segundo, cuando hay muchos intereses, es decir, tú cobras por que ese post que estás haciendo para Pitchfork, por ejemplo, tenga visitas. Evidentemente estás cobrando porque estás trabajando para una empresa y tienes que generar visitas. No seamos hipócritas, en plan, funciona así. Entonces saben perfectamente que si ponen a parir a Rosalía, que ahora mismo está en todo lo alto, saben que va a haber polémica. Al igual que saben que va a haber polémica si critican o no. Hay veces que sí que es cierto que ahora mismo con los movimientos feministas o con las bases de fans tienen muchísimo tacto porque también es un arma de doble filo. Al igual que hay, muchas veces puntos de conversación polémicos para criticar a artistas, para tener visitas, por otro lado también la cultura de cancelación está a la orden del día y al milímetro te están midiendo porque si no, hachazo, ¿no? Y hay que tener... entonces yo creo que depende del medio, cuánto tiene que perder el medio y cuánto no, qué tipo de artista y qué no, porque tengo la sensación que esto se hace muchísimo con las mujeres, es decir, creo que Rosalía está siendo muy criticada y Zetangana, siendo una artista muy similar a Rosalía, no lo ha sido tanto, ni lo está siendo, por los medios profesionales, podemos decir. Sí, pero por la repercusión yo creo que de la misma, ¿no? O sea, al final, vamos a ver, Zetangana también tiene repercusión, pero yo creo que el poder del fandom de Rosalía, o sea, no sé por qué, igual Sergio, tú sí, o sea, teniendo en cuenta que al final él hace hilos de un montón de artistas, ¿no? Y demás, igual tú sí tienes como la clave, o sea, yo no sé por qué es, pero creo que generalmente dentro del pop, sobre todo, las grandes artistas, o sea, las artistas femeninas, las estrellas pop, generalmente, yo creo que mueven mucho más que los masculinos. No digo mover de llenar un estadio, no hablo de eso, sino del momento, pues eso, de comprarte el Macaitana, ¿sabes? Ese tipo de movimiento de la gente, boom. Yo creo que es un poco burbuja nuestra, ¿eh? Yo iba a decir que es un poco un efecto de cámara de eco nuestra. Creo que no somos conscientes. Yo, por ejemplo,
cuando The Weeknd anunció fechas en España, yo hablé con varias personas, o sea, gente que no son gente que trabaja en Ticketmaster, pero son gente que sí que más o menos tiene bagaje a la hora de saber cuándo un concierto va a llenar o no. Y yo le decía, me parece impensable que una persona con una base de fans tan poco asentada tenga la osadía de, después de haber tenido tantos recintos vacíos en Estados Unidos, llegar a un mercado como el español y pretender vender 100.000 entradas entre Madrid y Barcelona. 2 meses, sold out The Weeknd. O algo como Coldplay. O sea, Coldplay, en nuestro imaginario tuitero, Coldplay es una bifurcación de más gente de Sheeran. O sea, es como todo lo que está mal en el mercado británico y la blanquitud pop cutre de piloto automático, ¿no? O sea, es como esa proyección que tenemos de que en nuestra cabeza es irrelevante, salud, y luego en realidad te das cuenta de que están rompiendo récords de venta masiva en España porque hay un mundo entero de público general con el que estamos en contacto a través de muestras pequeñas, pero nuestras muestras mayoritarias son de gente que pertenece a nuestro nicho, Sí, a nuestra puede ser. subcultura, por decirlo así. Entonces, Pero es que, sin embargo, los medios también, que es lo que decía Darko, cuando, por ejemplo, crean esos enfrentamientos o intentan un poco pinchar justamente, ¿no? Para lograr ese feedback, ¿no? De los fandom y tal, suele ser precisamente artistas femeninas. Y yo no sé si es por una cuestión puramente machista, que me imagino que también, o por una cuestión de que realmente quizá los fandoms de estas artistas se movilizan más a la hora de responder ante esta crítica. Mira, el mundo del rock de toda la vida del señor ha habido unos enfrentamientos entre bandas, pero salvaje. Y no te estoy hablando del típico moño de dos chavales hablando en Twitter. Te hablo de rivalidad real fuerte. Es decir, tipo Real Madrid-Barça llevado a la música. Pero y ahora eso pasa, porque Mucho. hablo de lo mainstream. Mira, ahora yo me gusta Lady Gaga y voy a ver a Madonna. Pero un fan de... pues yo qué sé. Led Zeppelin jamás habría ido a un concierto de Pink Floyd, por ejemplo. Ya. Y es mucho más identitario, porque cuanto más se... No quiero ser ahora tampoco esta persona, pero cuanto más se masculiniza la afición y cuanto más ligada está a perfiles estrictamente masculinos, también es más beligerante la predisposición. O sea, es muy raro que una persona de nuestro ámbito no le dirija la palabra a otra porque es fan de. Habrá rencillas puntuales, llegados a cierto punto de infantilismo. El fan de Thalía y el fan de Shakira quizás están un mes bloqueados en Twitter, pero no tienen ningún tipo de trascendencia. Pero no llegan a ese nivel de hooliganismo que se da entre bandas de rock incluso a día de hoy. No lo sabemos porque no estamos tan expuestos a esos canales, pero te metes a la sección de comentarios de cualquier revista, ya no de rock internacional, de rock español, y ves los comentarios, ves las opiniones que hay entre los puristas de extremo duro y los críticos de extremo duro y alucinas, porque además no son gente de 19 años que se llama Lie Like You Love Me y una fotito de Coca-Cola, son gente que tiene 50 años y que está pagando una suscripción. Te recuerdo cuando estuvimos en el Record Store Day, ¿quién casi me quieren matar? ¿De quiénes eran? Ya, es verdad. Fan de The Cure, ¿no? ¿Era? No, era De- de, no, no, de no era de Radiohead. Cure. No, tampoco. De Ay, Motorhead o algo no, así. ya me saldrá. Pero... No sé, un fan de Lady Gaga queriendo comprar su vinilo Sí. y entonces tenía un montón de rockeros detrás y me querían matar porque claro, yo les dije, pues ahora me voy a comprar todos los discos. No, que porque dijeron, no te acuerdas, dijeron, ¿qué vinilo venís a buscar? Porque claro, el Record Store Day igual solo hay 3 unidades. Si tú estás en Efectivamente. cola y eres el sexto y sabes que hay 3, igual, te has quedado sin él. Y tú querías tu cromática amarillo, me Sí. imagino. Dijimos, claro. Lady Gaga. Y dijo, Lady Gaga. Una condescendencia. Bueno, sí, y entonces dijo Arco, ¿y tú cuál vienes a buscar? Y dijo, ¿cuál dijo? Joder. Radiohead me pega bastante. El No. perfil de fan de Radiohead suele ser bastante... No era es que si lo dices, sabré que es porque estuvimos con la coña mucho tiempo. Pero bueno, pongamos que dijo Radiohead. Entonces dijo Arco, pues me voy a llevar ahora los 3 que hay. Y ahí ya hubo una tensión. Porque empezaron con la condescendencia, algo que odio también un poco de ciertos círculos de crítica musical, que es como están posicionados en que las bandas hegemónicas de la música rock o independiente tienen una calidad muy superior a, por ejemplo, Rosalía o Lady Gaga, simplemente por el hecho de lo que representan y lo que mueven, como si ellos fuesen personas con mayor calidad que yo, porque me gusta la música pop también, porque yo lo que trataba de dar a entender con todo eso es que yo también escucho ese tipo de música, que yo también me puedo llevar esto, a pesar que vaya con unas plataformas a comprar el disco de Lady Gaga. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces empezaron con una condescendencia diciéndome cosas como bueno, tú no habrás visto ni la película de Pulp Fiction. Digo, ¿quién no ha visto la película de Pulp Fiction? Cateta.
Vamos a ver, eso lo ha visto absolutamente todo el mundo, pero ¿quién te piensas que eres? ¿Que te piensas que has visto la película Pulp Fiction y qué te piensas que eres ya? El oráculo de... Es que hay gente que piensa que este tipo de referencias son como el pic de la actividad intelectual, claro, pero es que, y son ¿cuál es referencias el pic? tan simples. Sí, Pero ¿cuál es el pic? Porque, por ejemplo, para mí, el pic a nivel cultural es ver Pulp Fiction, ver Barcoyote y ver Mary Poppins. Entonces, cuando has visto esas tres y te mueves en todo ese aspecto, hablamos. claro. Pero si solamente ves Pulp Fiction 2, Pulp Fiction 3, ¿de qué me estás hablando? Porque es lo que pasa con esta gente. No, yo solo escucho Metallica y Rosalía es una mierda. No, perdona, escucha Metallica, escucha Rosalía, escucha a Papatopo. Entonces, con todo eso, ya si quieres me dices que te gusta mucho Metallica. Es la predisposición, Dani. Vamos a ver, una persona ya a escuchar el disco de Motomami ya entra con una predisposición que está todo Pero es que no mal. lo escuchan, Darko. La cuestión es que, vamos a ver, esto es como la gente, no me gusta el cine español. Hostia, hay que tener los huevos como esta mesa para categorizar todos los géneros de cine producidos en España en cine español. Y decir que no te gusta ninguno. Ninguna película de cine español. No me jodas. O sea, eso es de persona cateta. Pero yo también creo que es una cuestión de predisposiciones. Sí, no pero también creo que es de condescendencia. De al final es esa actitud de decir, no, es que yo esto no. ¿Y por qué no? Pero fíjate cómo esto ahora se está revirtiendo. Se está revirtiendo y al final hemos acabado nosotros cayendo, no nosotros particularmente, pero hemos acabado cayendo en lo mismo. De los creadores de únicamente tengo en mi cuarto camisetas de Rolling, camisetas de Beatles, jamás escucharé a Madonna, jamás escucharé a ninguna mujer que perezca a Whitney Houston. De los creadores de misoginia TM, no escucho a mujeres porque son claramente inferiores musicalmente. Que bueno, esto debería tipificarse como negacionismo de Kate Bush o cosas así, pero bueno, en fin, da igual, cada uno con su época, no me voy a meter en eso. Pero ahora estamos entrando en la etapa de solo escucho a divas, no escucho a hombres. Mi personalidad es no escucho a hombres. Y a mí eso me parece terrible porque me parece terrible por dos motivos. Primero, porque a nivel artístico y a nivel de experiencia subjetiva es muy limitante decir no escucho a hombres, porque decir, bueno, te quiero decir, o sea, es muy limitante porque la mayoría de géneros que escuchamos producidos por mujeres son un sector muy concreto. O sea, al final te acabas reduciendo a pop, a R&B y a lo mejor a hiperpop o ciertos subgéneros concretos. Pero hay muchos géneros que son masculinos, que son más masculinos, por decirlo así, como pueden serlo el neo soul, como puede serlo el rap de costa oeste o electrónica que se llama hardcore. Y te la estás perdiendo únicamente por la predisposición misándrica de no escuchar a hombres. Y no solamente es peligroso por la parte de la experiencia estética, sino también es peligroso porque no deja de ser una derivación de esta agenda misándrica esencialista que es muy contraproducente con el contexto en el que estamos ahora, que es de subvertir el género, ¿no? O sea, queremos subvertir el género, no queremos seguir reproduciendo ciertos roles, reproduciendo ciertas predisposiciones, haciendo que incluso la música sea una experiencia binaria de nosotros versus ellos, ¿no? Y ahora somos nosotros los que reproducimos el mismo discurso que decían hace 50 años los señores casposos. Ahora nosotros decimos no escuchamos a hombres. Es como hemos reproducido la misma dinámica. Es cierto que hay matices concretos y es una cultura aparte, o sea, es un gueto. Soy consciente de que en cierto sentido somos un gueto, pero a efectos teóricos y prácticos yo diría que estamos replicando agendas reafirmando, ¿no? Yo creo que es la venganza. Pero ¿y tú crees que en todo ese discurso, aunque haya una venganza, aunque haya lo que sea, no eres tú el que pierde? Vamos a ver, aquí es que yo ya me voy a poner en plan aquí astral, pero el que tiene aquí una vida eres tú, y el que tiene una vida limitada eres tú. Ya, pero a Quiero ver. decir, el ponerte en una posición tan cerrada de no voy a consumir esto, no voy a disfrutar esto, por un posicionamiento absurdo y ridículo, porque si es por gustos, ok, o sea, si no quieres escuchar a Coldplay porque no te gusta, ok, pero no escuchas Coldplay porque tal. Es que el que se lo está perdiendo eres tú, cariño, no se lo está perdiendo la vecina del quinto. Yo creo que esto es mucho más complejo de lo que parece, porque vamos a ver, ya no solamente es una cuestión de escuchar hombres o mujeres, yo creo que tiene muchísimo que ver con tu relación con la música. Porque habrá ciertas personas que la manera que tiene de escuchar la música o de entender la música, disfrutar la música, al fin y al cabo de relacionarse con la música es muy diferente. Seguramente los tres que estamos aquí en la mesa, tú tienes tu manera de percibir la música, de disfrutarla, de conectar con ella. Sergio tiene la suya y yo tengo la mía. Con esto quiero decir que habrá unos perfiles que utilizan la música, por ejemplo, para bailar y ya está. Habrá gente que lo que le guste, por ejemplo, es la trascendencia espiritual y por eso pues a mí me gustan muchísimo las artistas europeas porque tienen una profundidad, una sensibilidad
personalidad, que por ejemplo generalmente el género masculino no suele tener en sus letras porque son quizá mucho más masculinas con todo lo que tiene que ver, porque seguimos arrastrando muchas cosas. Y por mi personalidad, por cómo interactúo con la música, hace que me incline más hacia un perfil muy concreto que hacia otros. No obstante, obviamente no me encasillo, pero tiene muchísimo que ver con cómo tú eres, con cómo interpretas la música, cómo la disfrutas y para qué. Porque claro, es fenomenal que tú escuches a Lola Índigo, a Belén Aguilera para mover el cucu en la discoteca. Y ole, me encanta, o sea, es una cosa que yo también hago. Pero tiene al final que ver con todo eso. Depende de... No podemos exigir a todo el mundo que escuche, disfrute la música o tenga una relación con la música, un vínculo con la música similar al mío o al tuyo o al tuyo. No, pero hay una diferencia muy grande en lo que tú has dicho y lo que ha dicho Sergio. O sea, es muy diferente que tú, por tu propio bagaje o por cómo vives la música o tus propios gustos, escuches más artistas femeninas, que por ejemplo yo me lo aplico a que te cierres en banda. Claro, es esta predisposición negativa y este hecho de sesgar de manera prácticamente con determinismo biologicista las producciones de hombres. No, escucho música de hombres de forma categórica. Pero vamos a ver, ¿cómo se escapa eso cuando el último disco de Beyoncé está producido íntegramente por hombres? Pero que es un claro, pero es un posicionamiento Claro. que yo creo que la gente tiene. Vamos a ver, es que al final, lo siento, para mí, la gente que tiene ese tipo de posicionamiento tan radical, es que radical la incultura, porque efectivamente, o sea, ¿cómo categorizamos un trabajo musical entonces por géneros? Es muy ¿Qué tiene que complejo. ser? ¿Un trabajo en el que solamente hayan trabajado mujeres? Esto es un poco también el debate de la comida, de los veganos y todo eso, pero llevado a la música, yo creo. Tengo la sensación, ¿eh? Tengo la sensación. ¿Qué entendemos por debate de los veganos? Jolín, pues el que hay que intentar tener como una armonía con lo que se escucha, con el género, con no sé qué, pues igual con la comida, ¿no? En plan, no se come carne, que vengan de sitios de, pues más, ¿no? Entonces, no sé, creo que es un poco así también. Yo creo que es una manera de concienciarnos tan hasta el fondo de todo, que al final muchas veces termina siendo hasta contraproducente, porque efectivamente yo creo que estamos en un proceso de avance. O sea, no podemos erradicar, cortar con un cuchillo lo que estamos viviendo y cómo viene la música y nuestra relación con la música, y de repente vivir en una sociedad del año 3200, porque es hipócrita y porque no se puede. O sea, no sé, yo creo que la gente que se cierra evidentemente a escuchar música por los géneros, yo me obligo, he estado épocas en las que me he estado obligando a tomar conciencia de decir, tengo que escuchar a más hombres gays, porque me estoy dando cuenta que no lo estoy escuchando. Y lo haces muchas veces de manera inconsciente, que es lo peor. Es decir, hay muchas cosas interiorizadas que haces que no tengas conciencia de que efectivamente te inclinas más hacia un estilo de música que hacia otros y no te estás ni dando cuenta. Y eso, pues, en definitiva, es una toma de conciencia. Y claro, es que es complejo todo este tema. Yo creo. Es complejo, pero partimos de la base de que es un contexto indeseable, ¿no? Sí, sí, es indeseable. O sea, cuando haces con una predisposición no escuchar según qué cosas de manera intencionada, pues no sé. De todas maneras, tampoco he escuchado tantas personas de decir que no van a escuchar a hombres, porque es que al final la lista de éxitos, si tú la ves, son todos... Claro, pero no es... Claro, pero... Sí, bueno, hablamos de un nicho, ¿no? Más que de un Claro, pensamiento hablamos de un generalizado. nicho y además, en mi caso también hablo de ese nicho un poco vinculado a las connotaciones sociológicas que tiene que ese nicho diga eso, ¿no? O sea, al final, si queremos escapar un poco de esta cultura cis-gay vinculada en torno al ocio, tal vez habrá que salir de la música de baile en algún momento, ¿no? Quiero decir... Ya. Sí. A ver, pero es que también eso forma parte de la cultura, ¿no? Quiero decir, porque... ¿no? El hecho de que se vincule a la música dance, ¿no? Con más el colectivo tal. Y con está bien tal. que se vincule porque es nuestra, o sea, Hombre, claro. lógicamente es nuestra y ahora Lógico. se está viendo que es nuestra, pero... O sea, para mí el problema de más... Probablemente sea un problema social, pero para mí radica más en algo personal. O sea, yo creo que si tú eres el que se está cerrando en banda a algo... Ya no, o sea, hablo de cultural, esto creo que se puede extrapolar a cualquier cosa, o sea, y es como comentarios que he escuchado de gente de no, es que yo no voy a viajar a Asia, vale, en plan, Asia, como concepto, ¿no? Ah, sí, bueno, no voy ya. a Qatar. En plan, no, sí, yo no voy a Qatar, cariño, no, pero yo no hablo por unas... Ahí sí hay una convicción de algo, ¿no? Pero te hablo gente que generaliza, ¿no? No voy a hacer esto por tal, es como... Es que te estás quedando con una capa muy superficial de una convicción o de algo que has escuchado o de algo que a lo mejor realmente crees, pero yo creo que no estás profundizando, y es que creo que el que te estás perdiendo esa experiencia es que eres tú, es que no se la va a perder nadie más. Ya. O sea, incluso Marilyn Manson,
por ejemplo, ¿no? Abrimos el cajón. No, pero vamos a ver. Todo el té que hay detrás, ¿no? Vamos a ver, es un té bastante escabroso y bastante horrible de ser cierto, ¿no? No. Bueno, lo es. Confirmamos que lo es. No, Vamos no a lo sé, ver. yo no estoy tan puesto en eso. Sí, 50 personas dicen que todo apunta a lo mismo, igual algo de razón alguna Lo- tiene. Claro, lo es. Entonces, ¿qué se hace con Michael Jackson? O sea, con otro. Marilyn Manson. Otro. No abramos más Es que cajón. está mi cerebro. ¿Qué hacemos con hilando. Marilyn Manson? El otro día tenía esta conversación con Sergio y era como... llega un punto en el que la música ya no forma parte del que la hace. Es tuya. Es decir, cuando escuchas un disco yo qué sé, de Rosalía, Rosalía lo ha hecho, pero ya no es de Rosalía, ya es tuya. Y en verdad es un poco, te lo está vendiendo, por lo tanto ya es tuya, la compras incluso, ¿no? Entonces, creo que ya es tuya. Entonces, ¿qué pasa cuando de repente se demuestra que la persona que ha hecho eso es una persona completamente deplorable? Pues ya hay conflicto, porque claro, ya ha influenciado mucha parte de tu vida. No puedes coger y decir, voy a quitarme toda esta música que he escuchado durante toda mi vida, que forma parte de mi identidad y es mía también, y la voy a hacer desaparecer. Pues hombre, yo la sigo escuchando. Me siento... es que no sé si me siento culpable, mal... Es que tú te tienes que sentir... Tú eres Marilyn Yo no lo he Manson. hecho, pero sí que estás dando... estás apoyando financieramente un proyecto de Sí, una persona. eso sí. Entonces... es complicado y siempre que hablo de este tema de conversación, de los días te lo decía a ti, también te lo he dicho a ti muchas veces, que no he llegado nunca a una conclusión. O sea, no podría contestarte de manera convincente. Es decir, ¿me siento mal muchas veces cuando lo escucho? Sí y no, pero es que cómo no escucharlo si es que esa música es no sé, es como si te... Es igual de difícil que si tu comida favorita de repente descubres que eres alérgico. Dices, hostia, ¿y ahora qué pasa? Y me encanta. Y claro, tienes que hacer por dejarlo, pero de repente dices, ostras, me va a dar un parraque y no sé, es complejo, es complicado esto. Y te va a seguir gustando, porque a pesar de que no lo comas, te va a seguir gustando la comida esa. Vas a recordar y decir, jolín, pues me comí ahora esto, aunque luego no lo comas. Pero es una cosa de cohibición, más que otra cosa, más que... Entonces ya ahí hay hipocresía. Ahí, claro, te cuesta la salud. Aquí no te cuesta la salud. A ver, yo es verdad que creo que en el contexto de la monetización en sí que me sentiría mal, por ejemplo. Pero también tú puedes consumir Marilyn Manson sin darle un chelín. Eso sí. Y en ese caso... Bueno, yo ya se lo he dado todo. Me pongo los discos, ya me compré el disco. Bueno, pero ya pagaste en su día. Pero le vetamos de Spotify, le vetamos de las plataformas. Ya está despedido de todos los sitios Marilyn Manson. Pues ya está. Pues entonces maravilloso. Porque entonces ahí sí que te compró, ¿no? Que al final la música... No sé. Es que yo creo que si también supiéramos qué hay detrás de todas las personas que han generado o conceptualizado cosas que usamos en nuestro día a día, pues es que igual... No, sería imposible fragmentar. Yo por eso siempre soy partidario de... Es la extensión de que igual que no existe consumo ético en el sistema en el que nos encuadramos, tampoco existe la posibilidad de hacer fragmentaciones morales reales. Es decir, cierta cantante ha hecho un disco para cierto sector de la población. Beyoncé con Renaissance, vamos a hablar claro. Y lo que pasó. Y a posteriori se supone que las grabaciones de Renaissance al final estuvieron marcadas por un cribado muy fuerte de quienes participaban, de cuáles eran los antecedentes ideológicos de estas personas, de cuáles eran las identidades de estas personas. Vamos a hacer un conglomerado y dentro de este conglomerado yo creo un producto perfecto para la gente queer y para la gente racializada. 6 meses más tarde hago cierta cosa, entonces... Quiero decir... No, di que es, Un porque habrá gente... concierto. Nosotros sabemos lo que es. Di que sí, hizo- bueno, no me acuerdo, ya fue en enero, ¿no? hizo Bueno, una actuación en Dubái. En Dubái, Aceptó sí. cantar en Dubái la inauguración de un nuevo complejo hotelero que se inauguró en enero en Dubái. Y bueno, Dubái es un... Siempre se me olvida la categoría concreta, pero es como es como una suerte de estado federado en el que no es un país, tampoco es una ciudad como tal, en el que hay una restricción anti-LGTBI muy complicada, pero es similar a Tel Aviv en el sentido de que, quiero decir, no tienen nada que ver, pero son parecidas en el sentido de que tienen un instrumento de propaganda muy fuerte que intenta modernizarse a través de otras vías, normalmente las culturales. Contratamos a Beyoncé, pero nuestra legislación de mujeres, nuestra legislación en materia LGTBI es muy, 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 muy peligrosa. ¿Cuál es la verdad ahí y de qué manera gestionas eso? O sea, la única forma que tienes de gestionarlo es
abstrayéndote, quedándote con el disco, quedándote con las sensaciones que te produce, quedándote con el espacio seguro que tú te creaste para él cuando salió el 29 de julio de 2022 y siendo consciente de que la persona que está detrás quizá no está tan alineada con los propósitos morales que tú delegabas en tu referente. Y no pasa nada, o sea, quiero decir, hay que hacer estas lecturas críticas de todo el mundo y es una de las cosas que más he hecho en falta muchas Acaba veces de pasar en con Twitter. Alaska. Pero es que yo también creo que hay, o sea, primero yo lo reduzco todo a algo muy básico, como dice el refrán español, que es no muerdas la mano del que te da de comer. Que yo creo que es lo que está haciendo Beyoncé con esa actuación. Bueno, Beyoncé 50.000. Y luego, y 50.000. Todo el mundo, o sea, Kylie también, Madonna Sí, también sí, ha sí, actuado en por Israel, supuesto. al final... Pero también luego creo que la gente en general, el público, es como los perros de Pavlov, que los electrocutan, los maltratan, luego les abren la jaula y no salen. Porque esa es la gente. Vamos a ver. O sea, mañana Beyoncé entra a una escuela y mata a 5 niños y te digo yo que siguen escuchando a Beyoncé. Porque es que es así la Igual gente. que pues estamos hablando, justamente acabamos de decirlo de Marilyn Claro, Manson. claro, entonces sí, pero claro, lo de Marilyn Manson al final, o sea, yo te hablo como de, bueno, sí, es exactamente lo mismo. Es que es lo mismo. ¿Cómo te desasocias un fan de Beyoncé? Yo creo que lo que hay que hacer, la gente se ofende cuando... a mí me encanta Marilyn Manson, pero yo no puedo coger y decir, no, pues Marilyn Manson no hizo esto. Cariño, ahí está esto. Pero ¿cómo voy a negarlo y cómo me voy a enfadar de que alguien le esté poniendo verde? Claro, pero hay hay que una decir, diferencia entre que tú, o sea, lo que tú estás diciendo, o sea, en tu caso con con Marilyn Manson es que al final llega un punto en el que obviamente la música es tuya, abstraes esa música de lo que es Marilyn Manson, en este caso como maltratador, violador, etcétera, ¿no? Lo que se le haya atribuido ahora mismo, lo que haya hecho. Pero hay gente que defendería a Marilyn Manson, claro, porque al final defender a Marilyn Manson en teoría supone también defender su propio criterio y sus propios intereses. Y eso es lo que yo te digo, que es que la gente, o sea, El la puedes fanatismo. dar de hostias, Sí. que da igual, la gente se queda ahí. yo he tenido, bueno, y tú igual, unos enfrentamientos, pero con Beyoncé, con los fans de Beyoncé, con los fans de Taylor Swift, con los del K-pop. Bueno, yo no hablo en el canal de K-pop, no hablo por eso. En YouTube yo no hablo por eso, del K-pop. Pues muchas veces me decían, ¿pero por qué no hablas de K-pop? Madre mía, si es que te matan, literal. O sea, las K-popers te pueden matar. O sea, literal. Y yo no he hablado por eso, porque es muy problemático hablar de según qué cosas, de según qué perfiles y poder tener una opinión que es una opinión personal, para empezar, e incluso muchas veces no es basada en algo como, por ejemplo, que sí que se ha hecho, y que la gente se lo toma de tal manera que sientes como si estuvieses matando a toda su familia. También es verdad que muchas veces la edad, la gente que te está escuchando probablemente, los fans de K-pop probablemente tengan una edad muy determinada, en un momento muy específico también de su vida, como puede ser la adolescencia. Todos hemos sido adolescentes, todos hemos odiado a la persona que ha puesto verde a las Spice Girls en su concierto de Madrid en 1998. Todos, ¿no? Entonces yo empatizo mucho, pero cojones, hay veces que dices, hostias, tío, o sea, es muy fuerte. ¿Cómo te condiciona? ¿Tú te has sentido condicionado alguna vez a la hora de expresar tus opiniones? Sí, de hecho, a día de hoy, no me importa decirlo, no suelo, cuando algo no me convence y siento la necesidad de ser vocal al respecto de ese no convencimiento, normalmente opto por el silencio porque no compensa. Es decir, me hace mucha gracia porque algunos colegas siempre me dicen, es que todo te viene bien, te gusta todo. Y yo, no es que me guste todo, hay muchas cosas que no me gustan, muchas cosas que las detesto, pero exhibirlo es contraproducente. O sea, el ejemplo que puse antes es bastante ilustrativo. La primera vez que tuve algo semiviral en Twitter fue un hilo en el que ponía cosas que no me gustaban y fue terrorífico. Entonces yo a partir de ahí empecé como a ser muy consciente, incluso mucho antes de tener mi propia actividad y mi propia rutina y mi propio calendario de hilos, de hay cosas que en este ámbito no puedes comentar, o sea, no es viable. Hay gente que no... Del mismo modo que hay mucha gente que asume que para ser leal a su referente tienen que comprarle absolutamente todo y no ser críticos con ellos nunca, también hay mucha gente que no está dispuesta a fragmentar sus preferencias y sus percepciones sobre las cosas, ¿no? Es lo típico de, a mí me puede encantar el disco que sacó Rebeca en el 96, pero ser consciente de que no es gran cosa, ¿no? Es equiparable a todo, tanto para bien como para mal. Entonces, al final... es una pena porque lo que se acaba perdiendo y no siempre se recupera, porque el ejemplo que has mencionado tú se justifica y casi que se pseudo legitima en base a la franja de edad, pero las artistas que estamos mencionando aquí tienen 20 años de carrera y tienen fans que a día de hoy pueden o rozar la treintena o superarla, es decir... Habrá de todo. Es lícito, es cierto que hay de todo, pero es lícito que tú cites a alguien para insultarle cuando no
formula una opinión favorable a tu artista cuando tienes 16 años. Cuando empiezas a tener 20, empieza a haber un problema identitario bastante grave, porque al final lo que acaba haciendo es reproduciendo. Es un poco lo que, al final vuelve un poco a lo mismo, porque parece que reproducimos patrones. Del mismo modo que antes se creaba como esta sensación de otredad con las personas que escuchaban pop y que se veía como un sector ridículo, como un género femenino, como un género para personas muy disidentes que consumían basura cultural. Ahora hemos entrado en un contexto en el que se reproduce la misma dinámica de deificar a ciertos referentes, ¿no? Al final hay señores de 50 años a los que nos puedes tocarle a los Rolling y le puedes decir, por ejemplo, el 70% de los discos de estudio de los Beatles son terribles, lo sabe cualquier fan de los Beatles. Hemos entrado en esta etapa en la que ahora tampoco puedes decir absolutamente nada negativo porque se asume que tu validez como fan, que ya de por sí es bastante complicado decir hasta qué punto ser fan acérrimo de alguien es política y moralmente conveniente, pero bueno, no voy a entrar ahí. Es muy complicado saber cómo ahora hay muchísima gente que está reproduciendo esas mismas dinámicas relacionales de expulsar de sus vidas o vejar o humillar a la gente que no comparte ciertas opiniones de la mayoría, y quizás acaba haciendo un poco lo mismo, ¿no? Si dices que no te ha gustado X disco de una artista femenina estadounidense, te linchamos haciendo exactamente lo mismo que hubiesen hecho los fans de Pink Floyd hace 60 años. Pero yo creo que, o sea, es verdad que eso es como el trampolín más fácil al linchamiento, pero yo creo que en Twitter pasa también a la inversa. O sea, hace poco salió un chaval que subía como, creo que eran TikToks o Reels, como recomendando música. Ay, Oscar, Ay, era Oscar. el que hacía como... Sí, pero estamos en las mismas. A ver, es un chaval en su casa recomendando 5 canciones. Puedes estar en su misma línea, no. Te puede parecer una persona más, o sea, físicamente y cómo se expresa más afín o no, pero el chico, la verdad, no está haciendo otra cosa que recomendar 5 putas canciones. Yo tengo una opinión problemática con eso. Sí, pero porque probablemente, bueno, ahora me la dices, pero a lo mejor, o sea, yo entiendo que haya gente que a lo mejor la actitud del chico le puede generar un rechazo, pero ya está, ahí se No queda. tienes la o sea, necesidad de... Hay gente que tiene como la Claro. necesidad de reafirmarse, O sea, exhibiendo sus vamos a ver. rechazos. Y tú como consumidor también tienes el deber moral de omitir. No hace falta que evidencies que algo te desagrada cuando detrás hay una persona que crea contenido y que seguramente ni siquiera monetiza. Y sobre todo, ya no que te desagrade, sino linchar a esa persona. Es que generalmente, además, esos perfiles que están detrás de cuentas de Twitter, esa gente no sale a linchar a la gente que está en altos cargos del gobierno, que están haciendo que esté la gente sin poder poner la puta calefacción o sin poder comer. Ahí ya no salimos de casa. Ahora va un pobre chaval que sinceramente, o sea, que yo no le conozco, pero vamos, que es un chaval más, recomendando 5 canciones y la gente poco más, que ascoda, que cringe, pipi. Chico, en plan, si tienes toda esa rabia dentro, que yo no digo que no haya que sacarla, pero es que yo creo que hay momentos y gente con la que sacarla. Yo creo que la gente está muy equivocada contra quien descargar toda esa furia interna, porque generalmente es contra gente que es, o sea... En el caso de Oscar, además, es que era exageradamente inofensivo. Yo salí en su defensa precisamente por eso, porque me incomodaba muchísimo que hubiese tanto linchamiento hacia una persona que simplemente tiene como unas expresiones corporales muy concretas, porque al final no deja de ser criminalizar a la persona que muestra entusiasmo de una manera que no es cool, que no es edgy. Es como todo lo que no pase por nuestro filtro de cinismo y de animadversión absoluta, todo lo que sea entusiasmo se penaliza. Al final no acabas haciendo más que una proyección de eso. Pero es que todos tenemos una... O sea, al final el chaval este tiene una forma efectivamente muy personal de expresarse, pero tú y yo, quiero decir, a lo mejor hay alguien que ahora mismo nos está viendo y dice, pues este que está hablando, ¿qué cringe da? Yo lo admito, yo no pretendo gustar a todo el mundo, lo admito, tío, lo admito. Pero tampoco es para que me linchen, quiero decir, ¿qué hago? ¿Me evaporo? No, pues ya está, en plan... Yo vengo de una época muy problemática, que es YouTube, cuando no se podían bloquear, ni se podían silenciar, ni se podía hacer nada. YouTube, la gente dice de Twitter, antes decía al principio, la gente dice de Twitter, pero realmente la cloaca fue la época de YouTube en aquellas épocas, que no se podía ni silenciar, ni bloquear absolutamente nada a los comentarios, y te metían un vídeo en Foro Coches y adiós. Y eso me ha pasado. O sea, se han metido en directos míos, ahí me lo han tirado, y poniéndonos de maricones, de gordos, o sea, yo me he enfrentado a todo esto. Entonces, personalmente sí que es cierto que yo tengo una opinión polémica, porque... Encima gente de Foro Coches. Foro Coches tiene un poder Sí. muy peligroso. Al final...
Sí que es cierto que quizá yo tenga esta opinión porque tengo un pic, lo hablamos el otro día, de todo esto muy alto. Es decir, ya no me impresiona demasiado pues que a lo mejor te critiquen un poco en Twitter porque he pasado ya por esas épocas. Y claro, tengo muy poca... Me impresiona ya muy poco las críticas, sinceramente te lo digo. Sí que es verdad que a lo mejor te llega un día y dices, coño, pues te da los cojones ya. Igual contestas a uno un día, ¿no? Pero claro, el nivel de afluencia, que por ejemplo, igual tú en los hilos y el nivel de comentarios que puedas tener, imagínate al cabo del día, igual lees alguno, pero generalmente ya ni los lees, o sea, ya lo tienes como ahí. Y yo creo que es muy importante también saber la relación que tienes con las redes sociales, la relación que tienes con las críticas y saber a dónde te expones, porque es cierto que deberíamos estar todos muy educados. Y tener que ser todos muy educados y no faltar el respeto a las personas, aceptarlas y abrazarlas. Pero la realidad es muy diferente y sabemos muy bien dónde estamos, en el planeta que estamos, y tenemos que adaptarnos precisamente por salud mental a dónde estamos. En el momento en el que tú decides hacer un contenido y subirlo a YouTube, sabes que estás expuesto a que te digan que eres maravilloso, y también estás expuesto a que una persona que probablemente pueda ser psicópata, porque los psicópatas también existen, te esté diciendo que eres lo peor, incluso te acose, como muchas veces me ha pasado a mí, que han copiado y pegado el mismo comentario en muchísimos vídeos de YouTube y haciendo que lo vea de alguna manera, ¿no? Es decir, se metían un vídeo y lo ponían. Entonces creo que es muy importante saber dónde estamos, cómo nos enfrentamos a ello y saber tomar medidas y relativizar estas cosas porque desgraciadamente existen. Y me parece muy hipócrita muchas veces por los propios artistas cuando saben perfectamente que están dedicándose a ello y de alguna manera le dan muchísima presencia al tema críticas. Porque vamos a ver, igual que la persona que está atendiendo en el Corte Inglés o en el Zara está recibiendo una falta de respeto continuamente y va en su sueldo y desgraciadamente tienen que lidiar con ello. ¿Cuál sería la utopía? Que eso no existiese. Perfecto, pero es que existe. Entonces pero hay que aprender que exista no es lícito, ¿no? Claro que no es lícito. Vamos a ver, tú subes un vídeo en una red social y por supuesto, obviamente, lo coherente y lo consciente es que sepas qué es lo que hay. Pero de la mismo modo que tú sales a la calle y te estás exponiendo físicamente, también tú podrías ir por la calle y te podrías ir diciendo, quítate, imbécil, aparte. ¿Y eso no pasa? Claro que podría, pero ¿ya es lícito? No, es No, una es que agresión. fíjate que yo creo que lo más contraproducente de todo esto es lo paradigmático que es el discurso de sabes a lo que te expones. O sea, haces un paralelismo con otras cosas que pueden ser más desafortunadas que el ciberbullying y te das cuenta de que si no asumiésemos que los influencers... Digo influencers porque suele ser la gente que más acoso recibe, ¿no? Influencer el palo de, yo qué sé, no conozco a nadie, pero yo qué sé, me imagino que Dulceida alguna vez habrá experimentado violencia callejera, incluso por ser tan visible y tan famosa, pero este tipo de gente al final sí que es gente que monetiza, pero los creadores de contenido más a pequeña escala al final son gente que no es tan visible como la gente que la lee cree que es, porque hay gente que piensa, o sea, la gente que tiene como muy encriptada su vida en redes, al final cree que tener 10.000 seguidores en Twitter es poco menos que vivir con Kardashian y no tiene ningún tipo de trascendencia. O sea, hace falta tener un volumen de una comunidad muy numerosa y muy bien monetizada y tener patrocinios y tener acuerdos para que significativamente formes parte de ese grueso de influencers que sí que son privilegiados. Pero si no tuviésemos de base este discurso que dice que sabes a lo que te expones, si no le diésemos como una impunidad de base a las redes sociales y a la creación de contenido como un entorno en el que deducimos que va a haber hostilidades, creo que muchas de estas cosas desaparecerían porque no se legitimarían por sí solas. A ver, yo no opino eso. Yo es que creo que de la misma forma que una chica en minifalda por la noche no se expone a que la violen, tú subiendo un vídeo en tu red social dando una opinión sobre un disco, no expones a que te agredan. A eso me refería antes pero con los chicos, paralelismos. Claro. Ya, pero vamos a ver, abogamos muchísimo por la salud mental de la víctima visible, pero la persona que muchas veces es una enferma mental y esa es tal cual. ¿Sí? O sea, cuando decimos que hay que cuidar mucho la salud mental, es que parece que, claro, abrazamos a las personas que son víctimas y que por eso la depresión, pero hay muchas personas que hay muchos tipos de enfermedades mentales que generalmente suelen estar detrás de una pantalla agrediendo a otras personas. Pero no y es un justifica. problema. No es justificable, pero estamos conviviendo en un espacio donde hay personas pues, que tienen problemas de salud mental y que tienen acceso a las redes sociales. Sí, pero Jeffrey Dahmer era un psicópata y mató a 20 chavales. Él tenía un problema, claro que tenía un problema, pero mató a 20 chavales. Pues Claro. esto es lo mismo. Si está detrás una Dorleta, pues por poner ejemplos de personas que además sabemos que psicológicamente no están bien. Dorleta tiene acceso a Twitter, pero es que eso no le da ningún tipo de impunidad ni de derecho a Dorleta para que, por ejemplo, se meta un hilo de Sergio y le ponga fino. No estoy diciendo eso, estoy hablando de que las personas cuando nos exponemos a convivir en todo ámbito, jolín, sabes muchas veces que a lo mejor vas a ir a una discoteca y resulta que te encuentras con una persona que no está bien y puede pasar cualquier cosa. Claro que sí. Tienes que saber dónde estás.
¿Me explico? Pero de todas las Que sea críticas, lícito, Darkos, evidentemente no. De Lógico. todas las críticas que tú has podido recibir, ¿cuánta gente calculas? Vamos Mira, a ver. Gente, yo sinceramente lo que más he detectado son chavales muy jóvenes. Que te dicen que te van a matar. Y son chavales de 11 o 12 años. ¿Y qué haces con esos niños que tienen acceso a internet? ¿Me explico? O sea, Es que eso, y lo que te va- haces es y te va denunciarlo. a matar. Sí, ¿y qué vas a hacer con un niño de 11 años a denunciarlo? ¿Qué vas a ir todos los días? Cuando tienes un nivel de exposición, tienes que ir todos los días a comisaría a denunciarlo. Es una manera que no se puede controlar, porque eso forma parte del propio ser humano, lo bueno y lo malo. Pues yo creo que Loco. no. O sea, lo siento mucho, te lo digo de verdad. O sea, yo creo que no. O sea, vamos a ver, si tú estuvieras haciendo un contenido agresivo y en el que estuvieras agrediendo a alguien, entiendo que la respuesta, por consonancia, sea agresiva. Yo también creo que tiene que Pero- haber cierta proporcionalidad Es que no es proporcional. en no es el contenido que proporcionado. se crea versus las reacciones que genera. Ya, pero la proporcionalidad la tienes muy clara cuando tienes una mentalidad muy clara. Pero cuando tienes 11 años, Ana Rosa Quintana sale moñando a las Spice Girls en el 98 porque han hecho un playback y tú con 10 años dices ¡desgraciada! Y ahora lo dice y digo, pues muy bien, pues hasta luego. Ya, pero Y una fin. cosa es que tú digas, qué desgraciada es Ana Rosa, y otra digas, hija de puta, te voy a matar, tal. Hay de todo, Dani. No, y pero es que gente, la balanza, o sea, vamos a ver, eso es lo que te quiero decir. Una pero cosa la balanza es la que tienes clara ahora tú, hombre, Darko, con una edad. perdona, yo por ejemplo de amenazar de muerte no he amenazado nunca a nadie, y menos por un vídeo mísero de YouTube, aunque sea criticando a Madonna. En plan, es que vamos a ver... Pero Dani, eres tú. El problema que hay es que hay una convivencia y que los parámetros muchas veces de las personas, yo no estoy justificando evidentemente ni bullying ni acoso en redes. Estoy diciendo que vivimos en un entorno en el que esto existe y que es muy difícil poder controlarlo. Sí, pero yo creo que existe, vamos a ver, existe porque está claro que hay un problema social, porque no es que existan las redes, igual que la gente viola, igual que la gente agrede físicamente o sea, hay un problema social. Entonces, una cosa es que exista y otra cosa es que sea, o sea, que asimilemos en plan, es lo que hay, no es lo que hay. El chico este hizo muy bien, hizo un vídeo que habrá quien dirá, pues vaya imbécil, pero es verdad que el chico dijo pues la verdad, en plan, a mí esto, en plan, ha tomado un punto que en plan, bueno, él dijo que lo sabía gestionar, pero que afectaba. Todo el mundo dice que lo sabe gestionar, pero esto no se sabe gestionar. O sea, principalmente porque yo también lo he dicho muchas veces. Yo sé, y luego por dentro estaba diciendo, madre mía, que me está cayendo. O sea, aprendes a hostias en la vida en general. No sé cuál será tu caso cuando ha venido las críticas así más fuertes, pero generalmente vas aprendiendo un poco a gestionarla a medida que lo vas viviendo, personalmente. Entonces, pero ya te digo, o sea, este punto de vista viene en tanto en cuanto hay cosas que no se pueden controlar, como es la maldad del propio ser humano, la propia salud mental del ser humano, porque en la salud mental tenemos en mente a todo el mundo gente que son víctimas, pero en la salud mental hay muchas personas que lo que están siendo son agresores, y tratando mal a las personas, porque entre otras cosas, por ejemplo, una de las manifestaciones de la depresión es la ira, es la apatía, y al final, ¿cómo gestionas eso? Es decir, cuando son realmente visibles las personas que no están bien, nos escandalizan y las enjuiciamos muchísimo, pero hay que tener... No estoy diciendo, o sea, no estoy, vuelvo a reincidir, no estoy justificando según qué niveles. Evidentemente una persona que asesina a otra, por muy deprimida que esté, lógicamente, ¿no? Pero creo que tenemos que también saber gestionar un poco en dónde estamos y dónde convivimos. Es que al final no se puede, es una cosa que no se puede controlar, hay que aprender a convivir con ellas. Sí, pero yo creo que, o sea, te entiendo, de verdad te entiendo, pero yo creo que nadie tiene por qué aguantar ningún tipo de agresión, ni verbal ni física. Y me da igual que venga una persona hiperdeprimida que esté de puta madre. O sea, lo siento muchísimo, pero la salud mental precisamente atañe a uno y como se tiene que encargar uno de ello... Sergio, ¿qué opinas? No sé. Yo creo que la mayoría de perfiles que basan su actividad en redes sociales en propagar odio, no creo que sea gente con un contexto de salud mental necesariamente complicado. Creo que también eso significaría pasar por alto que hay personas con unas dinámicas relacionales muy nocivas, pasar por alto que hay gente que disfruta hiriendo al resto, pasar por alto que al final las individualidades de cada uno fomentan actitudes diferentes, fomentan comportamientos diferentes, hay gente que relativiza el respeto de una forma o de otra y que cada uno es hijo de su padre y de su madre al final, ¿no? Pero yo creo que al final el problema principal de estas dinámicas de acoso telemático es que se legitiman ya no solo desde la base discursiva que comenté antes, sino desde el proyecto ideológico de esta sensación de crear homogeneidad, porque al final muchas veces estos linchamientos ni siquiera se deducen de... Cuando son casos puntuales e inofensivos, no estamos hablando de un análisis de la COPE de Jiménez Los Santos, estamos hablando de gente que hace divulgación artística del tipo que sea. Al final
se crean sobre todo en espacios, y probablemente en YouTube también, no lo sé, porque nunca hice inmersión, pero se crea como esta necesidad de homogeneizar identidades, y desde el primer momento en el que ves que una persona a la cual deduces en una posición de tener muchísimo capital social porque tiene 45.000 seguidores, resulta que se posiciona en contra de un tipo de contenido en concreto, tú sientes te crea ese efecto llamada de yo también voy a ser partícipe de esto porque necesitamos crear una unidad y necesitamos reafirmar nuestra identidad conjunta. Yo creo que en la mayoría de ocasiones este tipo de comportamientos se deducen de esta necesidad de formar parte de algo y de esta necesidad de reafirmarse siempre entre lo que somos nosotros versus lo que son ellos, incluso dentro de nuestro propio colectivo, que al final a veces pues reproducimos dinámicas de las que en su momento también fuimos víctimas cuando nosotros tampoco teníamos claro ni nuestro nosotros ni su ellos, ¿no? Ya, bueno, sí, evidentemente ahí en ese nicho hay muchas personas, evidentemente hay personas que efectivamente lo que tienen son unos ideales muy limitados, y lógicamente, pero erradicarlo al completo va a ser imposible porque efectivamente hay veces que depende de todo eso. Pero es que yo creo que vamos a ver, tampoco vamos a erradicar nunca en teoría, al menos nosotros yo creo que no lo vamos a ver, el terrorismo, ni la violencia machista, ni un montón de cosas que hay que erradicar, pero hostia, yo creo que sí que hay que visibilizarlo y darle el lugar que se merece, o sea, no es racional, vamos a ver. Para mí, hablo para mí, no estoy diciendo que esta sea pues eso, la panacea universal, pero vamos a ver, si como dice Sergio, o sea, hay que contextualizar. Si de repente está Abascal dando un discurso, por ejemplo, que a mí me atañe contra mis derechos, no es lo mismo cómo yo pueda responder a ese señor que responda en un hilo de Sergio opinando de Leica Prayer, en plan... No, entonces, el problema es que la gente, a lo mejor a Sergio, de repente un fan de Lady Gaga, todo así me lo estoy inventando, pues en ese hilo en el que a lo mejor se queda dicho que Hard Candy es el mejor disco del universo, la gente le trata como si fuera Hitler, porque es lo que hace la gente. Y eso es que no puede ser. Ya, eso sí. Sí, a ver, hay un componente muy importante en las que... O sea, yo empatizo mucho con el tema de salud mental y también de gente menor de edad, porque es un poco el público también que he manejado. Al abordar la música pop, generalmente, pues hombre, son adolescentes, ¿entiendes? Entonces, estas dinámicas se ven mucho en... que, pues evidentemente no tienes muchos recursos y al final lo que sueltan no es que te lo vayan a hacer, es que te sueltan cualquier historia. Gorda asquerosa, diablo de los cojones, cualquier cosa que pueden ser hirientes. Si te lo dice otra persona, pero dices, si al final es un niño de... Pero ¿y no te lo ha dicho también, no lo has vivido eso con gente con pelitos en los huevos? Yo gente incluso famosa. Este es el matiz al que voy. Claro, sí. Y gente famosa, es que no quiero dar nombres ni iniciales, pero gente incluso que vive de eso, de meter mierda. Sí, claro. Esto me lo vas a contar después con el Gin Tonic. No estoy enterada. Y damos por hecho que esa persona tiene un problema mental. Probablemente, puede ser, pero para mí no justifica. En plan... Luego hay como intereses, claro. A ver, esta persona que igual se junta, pues eso, saber que si criticas en redes sociales recibes mucho feedback. Claro, ese es otro cajón. Hay muchas cosas que engloban el fanatismo, pero muchas veces realmente es una persona que no tiene delimitada muy bien los niveles de respuesta frente a lo que está enfrentándose, lo siente muy invasivo, muy personal, porque probablemente para una persona de 16 años le diga es su universo. Y un señor que no pinta absolutamente nada le está diciendo que es una narizona. No estoy diciendo que sea una narizona, en plan, le está diciendo cualquier cosa, ¿no? Respecto a su música. Lo otro podría ser más... Entonces, claro, muchas veces dices, chico, si al final, ¿quién será este? Y luego sí, claro, lógicamente, estos perfiles de condescendencia de señoros que te están diciendo que lo que escuchas es una mierda, lógicamente ahí entra el debate. Pero esta gente generalmente te suele ir como muy agresiva, ¿no? Te suele... como dejar de cateta, ¿no? Te suele como decir... Pero es agresivo, ¿eh? Sí, es pasivo-agresivo. El dejar tu tweet, el citar tweet con alguna frase demoledora. Yo estoy muy en contra de que esa herramienta exista. No me parece producente. No. Creo que a nivel informativo tampoco es... O sea, creo que Twitter empeoró el día en el que la herramienta del citar, porque incluso la propia interfaz del citado, como ese hecho de yo simbólicamente me reafirmo sobre alguien porque estoy poniendo algo por encima de ti, tú estás por debajo, yo creo que es una herramienta muy disfuncional. Sí. No tendría que haber existido. Sí, ahí estoy totalmente de acuerdo. Es que Twitter tiene unas dinámicas pero al final es que es adictivo, o sea, quiero decir, es un negocio. Entonces sabe que los moñeos, estos debates fuertes, claro, funcionan muchísimo. Pero como si fuera Sálvame, vamos a ver, tú imagínate que hicieran como una fusión y entonces fuera un Twitter en el que hay 10 personas que fueran personajes públicos de referencia
y hubiera ahí como que todo gira en torno a ellos, funcionaría de puta madre. O sea, si lo que la gente quiere es chascar. Claro. Es que... Es que de hecho, date cuenta que el chico del que estábamos hablando es un TikToker que vive en su, entre comillas, no burbuja, porque imagino que de vez en cuando recibirá oleadas de hate, pobrecito mío, pero no era consciente de ello hasta que le exponen al contenido de Twitter. Siempre hubo, en el caso de Oscar, una dicotomía muy grande entre su feedback en TikTok y su feedback en Twitter. Únicamente recibía comentarios negativos en Twitter. Tuvo que entrar en Twitter, donde por cierto no tenía cuenta, o sea que se tuvo que notificar una tercera persona para darse cuenta de que llevaba meses siendo insultado por muchísimas personas. Sí. O sea, hay una brecha muy grande entre una red social y otra. Igual que Facebook ha acabado siendo un núcleo de personas despolitizadas que comentan en artículos de periódicos auténticas absurdeces, Twitter acaba siendo una batalla campal y TikTok ha acabado siendo una herramienta disociativa de consumo en la que la gente, por norma general, no suele proyectar su Entonces, peor yo. ¿estáis de acuerdo cuando dice Mario Vaquerizo que estamos metidos en un... que no somos libres a la hora de expresar nuestras opiniones? No, porque libres somos. Ahora, lo que sí que pienso es que no hemos cambiado tanto porque, claro, estaba Sergio diciendo esto y yo, claro, me gusta mucho hacer comparaciones, siempre lo digo. Digo, tú vas de repente al Museo Medieval de Medina del Campo, por ejemplo, ¿no? Y te enseñan cómo la gente la ponía en la plaza del pueblo, el tonto del pueblo, que le tiren piedras, o la puta del pueblo, tal. Y Twitter es eso, es... Aquí está el chaval indie que da cringe. ¡Boom! Venga, vamos a citar. Es que son linchamientos, es escarnio público, es la misma dinámica. Es lo mismo, es muy fuerte. Es la misma dinámica y además es lo que digo, que es una pena que tenemos siempre como... La parte más bonita del ser humano es la que pretende colectivizar y hacer comunitarias ciertas experiencias. Y es una pena que siempre, al menos en el entorno en el que nos desenvolvemos, estas experiencias que unen siempre son por cuestiones negativas. Siempre es más fácil unirte a alguien o ser parte de algo porque sabes que rechazas una parte que por mera afinidad positiva, ¿no? Siempre vas a juntarte con el bicho raro del colegio porque eres consciente de que detestas a los bullies, detestas a los populares y acabas haciendo colectividades en base a eso. Y es una pena porque, como dices tú, no dejan de ser escarnios, no deja de ser exponer, no deja de ser... tiene como un sentido muy bárbaro de pensar, perdón por la analogía cutre, pero yo a veces me planteo y digo, si fuese por esta gente, la pena de muerte existiría de forma no irónica. O sea, A ver, yo creo que estamos siendo muy catastrofistas, ¿eh? No, pero me refiero, no digo que categóricamente esas personas estén a favor de la pena de muerte, sino me refiero a esta predisposición hacia enaltecer la parte más pasional de ti misma, que no es nada racional, que tampoco es sentimental, es como la exacerbación de lo pasional, de no voy por... o sea, hay muchos mecanismos que subyacen a la recepción de un comentario negativo en una red social. Tienes que pensarlo, tienes que verbalizarlo, tienes que escribirlo, tienes que aceptarlo, tienes que publicarlo y una vez que está publicado tienes un margen eterno para poder eliminarlo y a pesar de eso decides no hacerlo. Eso en esencia también es muy bárbaro. También es que yo siempre soy una persona muy inofensiva, entonces todo esto me resulta muy distante. También vivimos en una sociedad hiperhipócrita que muchas veces están poniendo una sonrisa por delante y te la están metiendo por detrás. O sea, vamos a ver, yo creo que... Pues es que siempre todo mal, o sea... Claro, estamos siendo muy catastrofistas, yo creo. Sinceramente, en estos 10 años, comparando cuando yo empecé en YouTube, ahora creo que hemos mejorado porque hay mucha conciencia. Este debate ahora mismo creo que no se exponía en aquel entonces. Entonces, yo creo que espero que vayamos a mejor, una mayor conciencia de todo, evidentemente. Tenemos en el ADN una educación que se basa tanto en cuanto a la competición, porque el hecho de poner puntuación, y hacemos alusión a la puntuación de los discos, es en definitiva poner en el cielo o en el infierno a alguien, una dualidad que es el bien y el mal, no hay nada intermedio, siempre es positivo o negativo, y el propio ser humano lo tiene muy metido dentro, y comes o eres comido. Y esto es así, siempre va a ser así, y nos educan en base a la competición, porque cuando entras a cualquier universidad tienes que competir con los compañeros, y cuando te abres... un portal en Twitter o te abres un portal en redes sociales, en donde sea, tienes que competir si quieres. Entonces, al final, bueno, ¿quién escapa a todo esto? Sí, pero vamos a ver, igual que antes solo existían dos géneros, hombre y mujer, o solamente, ¿no? El camino social era ser heterosexual y ya no, ¿no? Y hay niñas que dicen que se identifican como no binarias y esto existe y esto es la realidad, ¿no? Y además... es como maravilloso, ¿no? Que además sea como la gente más joven la que ya se está empapando de todo esto, que no deja de ser otra cosa que la puta realidad que lleva durante años tapándose y tapándose, pues esto es lo mismo. ¿Qué es lo que ha habido siempre? Sí. ¿Qué es lo que hay? Sí, pero vamos a hablar de ello para ver si la gente se conciencia un poquito. Eso hacemos. Y se da cuenta que los comentarios de mierda cuando no proceden, porque estás
echando ese escarnio contra un comentario, no contra una agresión. Si es contra una agresión, totalmente lícito, yo ahí no me meto. Pero contra un comentario, contra una opinión, un escarnio, Sí. es un poquito fuera de lugar. Voy a hacer una alusión para finalizar un poco, ya que entre Víctor a dar su sección maravillosa, que es un poco cuando... Lo quiero comparar un poco con esto, ¿no? Cuando decía el tema de salir del armario, ¿no? A las personas de los colectivos, sea cual sea, de salir del armario. Y yo siempre decía, pues habrá veces que pueda salir del armario, habrá veces que no. ¿Está bien el no poder salir del armario? No, pero es nuestra realidad en la que estamos viviendo ahora mismo. Es decir, las redes sociales son tóxicas y creo que prima la salud mental y la salud íntegra antes de tener o no tener Twitter. Entonces, tener Twitter o no tener Twitter es una cosa que no te afecta a tu día a día. Es una cosa que es una herramienta que finalmente te la quitas y se acabó. No hay nada más. Entonces, yo siempre digo que lo primero que tienes que hacer es, si vas a hacer algo de este tipo, vas a enfrentarte a ser creador de contenido, de cualquier índole, pues saber que efectivamente vas a tener que enfrentarte a estas cosas y que hay veces que a lo mejor no puedes enfrentar, o sea, no puedes hacer según qué contenidos ni ponerte en el foco, porque si te afecta a estas cosas a sobremanera, desde luego, pues no es tu sitio, porque desgraciadamente vivimos en la sociedad en la que vivimos. Tiene que haber un grado de aceptación de la realidad para poder cambiarla y de conciencia. Desgraciadamente esto es así. Y va a ser gente por motivos de diferente índole. Personas que no tienen una buena salud mental, niños muchas veces que están detrás, personas condescendientes, personas que se colocan aquí y evidentemente son bullies porque claro, o comes o eres comido por diferente índole, pero al final la decisión última de poder disfrutar tu música de manera pública la haces tú, porque yo soy igual de válido escuchando la música en mi casa y no tengo por qué compartirla, ¿no? Todos podemos tener derecho a compartir lo que queramos, evidentemente, pero jolín, yo creo que hay muchas veces prima el hecho de tu propia salud mental, sinceramente te lo digo. Entonces... Pero ante todo en la vida, ¿no? Claro. Quiero decirte, claro. Si no puedes salir del armario de repente porque tus padres son muy tóxicos, claro. Pues deja a tus padres, mándalos a tomar por culo, que la vida es muy larga. Claro, muchas de las personas que, pues eso, salen del armario muchas veces que los echan de casa, pues recomiendan poder hablar de esas cosas cuando estén en espacios seguros, porque quizá el hecho de salir del armario le cueste, pues eso, tener que irse a la calle, desgraciadamente, y es así. Es que es la realidad. O el hecho de decir que eres una persona trans te cuesta muchas cosas, como por ejemplo a lo mejor el tener acceso a un trabajo o no tenerlo. Entonces hay veces que ¿estamos de acuerdo con la sociedad que hemos creado todos? Yo desde luego no, soy una persona completamente antisistema, odio soberanamente este entorno, pero desgraciadamente, jolín, es lo que hay y entonces tenemos que convivir en lo que tenemos y hay cosas que podemos poder manejarlas, es lo que digo yo de esto. Bueno, Sergio, qué catastrofistas, de verdad. ¿Queréis añadir algo, alguna fantasía? Yo ya he dicho todo. Para no acabar así. O sea, hemos empezado hablando de fans, ¿no? De panorama musical, la crítica. Y hemos acabado fanatismo. Como siempre, que todo es una mierda. No, fanatismo. El fanatismo lleva a esto, ¿no? Sí, a mí me gusta también vincularlo mucho a toda la crítica sistémica, ¿no? Porque al final el fanatismo para mí no deja de ser otra cosa que una exención no deliberada de responsabilidad. Muchas veces acaba derivando en que la gente no es una gente... Las personas fanáticas no son... Hablo de gente evidentemente ya adulta, con su vida consolidada, no estaba hablando de adolescentes. Al final no deja de ser una forma de desentenderse y un poco de alienarte también en el mundo al que perteneces y de poder proyectarte a ti mismo, a ti misma a través de una identidad. Y creo que es el componente más problemático que se tiene, ¿no? Sobre todo en nuestro caso, que solemos seguir a artistas que tienen un componente político, que tienen ciertos mensajes que calan en el mainstream, que crean agenda, que crean BLM mainstream, que crean unos discursos LGTBI que no dejan de ser como una forma de pinkwashing de ciertas discográficas muy fuertes. Y creo que hay que tomar conciencia de todo ello. Creo que está muy bien que haya gente que empiece a despertar un poco políticamente e ideológicamente a raíz de conocer el feminismo liberal de Madonna o las consignas pro BLM de Beyoncé, pero yo creo que en esencia eso debería ser una etapa. Creo que debe ser una etapa en la que las personas evolucionen, al menos en términos políticos, hacia otros referentes que sí que sean más emancipadores y que no sean tan parte de un sistema del que supuestamente estamos intentando cambiar o, en el caso de algunas personas, perpetuar. Claro. Bueno,
No sé, yo es que creo que sí, o sea, hay que ser muy consecuente con lo que se consume en términos generales. Es lícito consumirlo, simplemente que seamos conscientes de lo que estamos consumiendo. Y no pasa nada si lo consumes sabiendo, o sea, Efectivamente, sabiendo lo que hay. efectivamente. Por supuesto. Si sabes que Beyoncé hace tal y está mal, da igual, si tú si lo Es decir, sabes, que consúmelo. efectivamente, yo me he ido a comprar la entrada, pero soy consciente de que hay afrofeminismo más allá de Beyoncé. ¿Me Claro. explico? No. Es verdad, claro, es que la tienen como si fuese la negra, ¿no? Es que es muy la que complicado. lucha contra... Y realmente, jolín, Beyoncé tiene muchos Grammys, pero también hay muchas mujeres y hombres negros que están ahí, que están haciendo un trabajo increíble Por supuesto. y que no tienen absolutamente nada de reconocimiento también, ¿no? Claro, es la visibilidad al final. Yo Pero bueno. disociar ante todo en la vida. O sea, mi modo de vida es disociar. Es decir, la aceptación, decir, bueno, yo estoy aquí metido en mi mundo, vosotros decir lo que queráis, disocio, se acabó la historia. Podríamos haber llamado, en vez de LL, disocia. Disociadas vivas. Disociada viva. Bueno, pues venga, vamos a dar paso una semana más a Víctor Serrano con las noticias de rabiosa actualidad. A ver, ¿qué nos A ver cuenta si hoy? nos trae Alaska de repente. Hostia, ¿te imaginas a Jorge Javier? Jorge Joder, Javier. que hable. ¿Qué me estás contando? Bueno, pues aquí está ya Víctor Serrano. Aquí lo tenemos después de una semana que se ha ido, ha dejado su puesto de... Se ha ido a la China. Se ha ido a la China. Me he ido a nos trabajar ha a la China. abandonado. Y espero que hayas tenido tiempo, aunque sea, para dedicarle a las noticias, para investigar un poco. Por supuesto, mira qué moreno. No, Me ya. he quemado. Ya. Málaga. Incineran por error a un matrimonio después de que un trabajador se equivocara de lápida. En un cementerio en Málaga tenían que exhumar unos cadáveres. Iba una chiquilla, una muchacha malagueña, a ponerle flores a sus padres y dijo, me cago en la puta, no están mis padres. Y luego se los dieron, por Oh. colmo, incinerados. Pues eso es lo que ha pasado. Hostia. Pues, ¿qué pensé? Yo, la verdad, o sea, ¿Qué- tiene o que sea, ser un shock, ¿no? ¿Qué piensas? ¿Son todas así, las noticias? Sí, No. son así. ¿Le tienes mucho apego a lo físico? Es decir, A mí me incineráis en casa, porque yo me estoy dando cuenta, todas las noticias que traemos siempre de funerarias, todo mal. A mí me metéis aquí en el horno pirolítico. ¿Cómo te vamos a incinerar en casa? con un pollo Eso asado se ahí. puede, ¿eh? Que no, ¿No? tenemos bañera En para un horno de estos de para hacer hacerte- cerámica que se pone Hombre, no. muy... Estoy viendo la serie de Ganíbal, de canibalismo y tal. La japonesa. Y a mí, si queréis, me coméis, así probáis, ¿no? No, por ahora, igual. Yo sigo siendo vegetariano. Pero eres vegetariano por un compromiso de maltrato animal, pero, por ejemplo, yo te estoy dando un permiso a que me comas. Maltrato humano. Ah, bueno, entonces Claro, no. y no hay violencia sistémica canibalista, el título Entonces- individual te está legitimado. Claro. Bueno, no te he dicho nada. ¿Qué tal? Hola. Yo he llegado aquí como si sin nada, claro. Venga, déjalo por escrito. Sí, Déjalo por escrito, te comemos. convénceme. Además, que barato, ¿no? Te comen y ya no te tienen que enterrar. No, y Te nosotros, podemos llevar a nosotros nos dejas unos meses. Es que lo digo porque en la serie esa dicen que comiendo a las otras personas adquieres parte de... Si eso lo hacían antes, ¿no? Que se comían, Sí. se comían el Sigue existiendo dentro de ti la el, persona. el toro que cazaban los prehistóricos. A ver porque- si voy a estar yo dormido y me hablas por las noches. De hecho, fíjate, Desde dentro. claro, de tus entrañas te digo, qué a gustitos está aquí. No me lleves al concierto de la... Ya sí. que me aburro. Bueno, eso claro, eso si mueres tú antes. Si muero yo antes... Hombre, por ley de vida yo soy la más mayor. Bueno, tú No. eres la más mayor, pero por poco. Por poco, unos 10 años. Madre mía. Hijo de puta. La persona más joven que ha venido aquí, ¿qué edad tenía? Tú yo creo que eres. ¿En serio? ¿Cuántos años tienes? OJ. ¿Cuántos años tienes? 23. Ni 3 añitos. Uy, ahí J. está, ¿eh? ¿No? J. J tiene 22. Ah, no, sí, ¿No? sí. Sí. No, sí. menos, 21. O 21, sí. No, J cada 18. vez. J cada Yo vez. creo, 18 cuando entró a Drag Race. yo creo que el año que Pues viene tiene 22. 17. Sí. La persona más joven soy yo, coño. Pillan a una pareja teniendo sexo en plena Gran Vía ante la mirada atónita de los Ay, yo vi ese vídeo, qué viandantes. ridículo. Ah, ¿Ustedes pensaba. han visto ese vídeo? Sí. Pensaba, era yo. Era yo. Y no se dieron Si cuenta. fuese, En el yo, hotel, ¿no? me habría ido a Vietnam a vivir, habría cambiado de identidad, me habría... No, que va, no, me habría muerto. En el hotel ese que está ahí como al lado de Callao, Sí, ¿no? es en Plaza Callao, o sea, el Five Guys de Callao, Encima el del edificio Capitol. que está encima. Entonces, era típica escena, o sea, era como luces mega atenuadas, luces amarillas y se ve la sombra. Entonces, ¿qué sucede? Que Y en la torno a sombra bastante explícita. ¿Sí? A ver,
Ah, sí, claro, o sea, quiero decir, yo digo atenuado como la iluminación, pero se veía todo. Claro. Se veía todo, era completamente... cuando en el ¿No vídeo has de visto el Expression vídeo? Cell sale Madonna detrás de la cortina y se ve la silueta, pues idéntico, pero con un tío y con una tía. Bueno, deducimos. Y claro, fue un poco absurdo porque era como, todo el mundo se está riendo de la situación. O sea, tenía un punto cómico de que evidentemente estás en pleno epicentro de Madrid, todo el mundo te está viendo, pero al mismo tiempo tenía este componente rancio de, ¡ah, tía! ¡Gente follando! ¡Ah! ¿Sabes? Y como 100 personas o 200 Claro, personas gente mirando, en Gran y Vía es como- aplaudiendo. Claro, o sea, esta Claro. ciudad es salvajemente individualista, la gente no se para nada. Yo me he caído en el Cercanías y a nadie le ha importado. Hay gente follando en Gran Vía, ahí sí hacemos comunidad, ¿no? Ahí ya no nos importa tanto el individualismo, ya tenemos tanta prisa. Vamos a seguir, porque se quedaron un rato mirando, ¿eh? Bueno, Claro. tener cuidado en las ventanas de los hoteles. ¿Por? Aquí tú te O sea, mueres. ¿tú crees? Eso es una buena Vale. campaña política como lo de las campañas de luz. En plan, tú en esta puta ciudad te estás muriendo, no te Sí. atiende ni Dios. Ahora, si haces un show erótico, este es el Madrid de Ayuso. Claro. Y estate tranquilo porque luego no te cruzas con tu ex. Que Efectivamente. estáis dando muchas cosas, por supuesto. Cuidado, pero es que yo tengo todas, vamos, aseguradas de que esas dos personas les gustaba que estuviesen ahí mirando. Probablemente, porque además la Sí. iluminación... Hombre, es decir, no. claro. ¿Tú Hombre, ves que montaron como nosotros tenemos aquí un circo, un Dani, foco? tú no eres Enséñales una consciente- foto, la foto que tienes ahí de la captura es que se ve... Sí, a ver, Hombre. esto Es eso. tú Uy, quieres... luce un poco a las sombras del edificio Windsor. Sí. Pues justo. yo, contando una anécdota de la Gran Vía, yo me rompí el frenillo en el hotel un poquito más adelante, en el Hotel Emperador. También Hostia, fue- pero no sabía yo que había sido en un sitio de postín Sí, donde cariño. se ¿Dónde casaron se- Alaska Sí, y Mario. te lo dije, sí. Ahí fue. Ahí Bueno, fue. Venía de una noche divertida y era el Y sitio que tracatra. estaba ahí. Vimos, buqueamos y dijimos, ah, está barato. Pues ahí. Anda, yo pensaba que era un sitio de postín y es un, No, no. un sitio de putiferio, el Hotel Emperador. Sí, ahí me lo rompí. Una yo. casa de Todos luces. los hoteles son de un putiferio. Sí, señora. Y vamos a por la última noticia. Guau. Un hombre mata a patadas a un perro en un ataque de ira delante de su dueña de 12 años. ¿Qué? En Jaén. He sacado esta noticia simplemente para decirle que grandísimo hijo de la gran puta. Y ahora con las nuevas leyes, ¿no? Sí. Ir a la cárcel. Ir a la cárcel, imagino. Muy bien. Yo de verdad. Una niña de 12 años, la pobre, sacando su perrillo tranquilamente y el hombre le dio un ataque de ira. Le dio el ataque de ira porque tropezó con la correa del perro. Y le mató al pobre animal. Así que nada. Pero ese hombre, ¿qué le pasaba, de verdad? O sea, Hombre, pues, Sí, fin, aunque no le lo pase estaba. algo, lo que le pasa es que se va a ir a la trena Me a encanta. chupar Exacto. cemento. me encanta porque hace como un par de podcasts así y decías tú, ¿pero por qué? Y yo te decía, ¿cómo que porque hay justificación? Y ahora es al revés, en plan, es que, pero me refiero, ¿cómo te llega la cabeza a hacer eso con una niña? Bueno, o sea, vamos a ver, y te defiendes con un Rottweiler que te está atacando, pues A bueno, ver, claro, igual a ver. dices, pues te Te defiendes, estás o eres defendiendo tú, de muerte, ¿no? o eres tú o el perro. Pero con una niña de 12 años, un perrito, y matarla y delante de la niña encima, que no digo que Y aunque el- sea y el- detrás. Y el trauma que va a tener esa Claro, niña. por eso te digo, o sea, esa niña, ¿eso quién lo paga? Pues nada, espero que un huevo le arranque los cojones a este señor de un bocado. ¿Un qué? ¿Un huevo? No, un huevo, un perro. Le arranque los huevos. Un preso en las duchas. Eso. Le arranca Que un huevo. preso haciendo de perro Ojalá un huevo Le duro se le arranque caiga los al- huevos esté comiendo allí en la al cárcel. preso. Un huevo duro y se le caiga en el huevo y se lo ampute. Exacto. Y se siente y adiós. Tracatra. Hasta la semana que viene. ¿Esto es lo que nos traéis? Sí, Madre ¿qué más mía, pues quieres? eso, menos el putiferio de Madrid, esto. Mira ¿qué que va? bien. Perdona, cariño, pero yo he estado toda la semana de viaje. Ya. Pues venga, vuélvete. ¿De dónde vienes? Me voy a... Es verdad, me voy a China. Sí, se vuelve a ir. Adiós. Bueno, que se vaya a la Estará China. caliente. Venga. Gracias, amor. Bueno, pues nada, ya lo veis, cada día menos. Siempre hablábamos de bajar el sueldo y esto yo creo que vamos a tener que hablar ya con los papeles sobre la mesa. Porque no está haciendo lo que tiene que hacer. Vea, date cuenta que estamos aquí hablando sobre la mierda que es todo. Venimos aquí a las noticias y más mierda, de verdad. Claro. ¿Qué- Ay, es yo que- esperaba otra cosa, ¿no? Una alegría, una noticia divertida, como cuando Demi Lovato se cayó cantando Cool for the Summer. A mí esas noticias son las que me gustan. Ah, qué divertido, la desgracia ajena, ¿no? Esto, Oh, para esto pero- no tenemos sororidad. A ver. Antes un ratito criticando, A no sé ver. qué, no sé cuánto, qué bien estamos todos. Sí, Ahora la señora sí, se Demi- cae, se le revienta las prótesis, le salen por la boca a la señora y nos reímos No, todos, hombre, por si favor. Demi Lovato se hubiera caído y hubiera salido lesionada, sería una trágica noticia. Pero si simplemente se metió con tacones en una plataforma dentro de una piscina y se dio una hostia, como te pasaría a ti también o a mí,
mí, pues esas noticias, hombre, es bastante épico. No me digas que no, que el mejor lanzamiento que le puedo hacer a ese single. ¿Tú te acuerdas del videoclip? ¿Te acuerdas sí, de...? era un hit. Sí, Claro, claro. porque a mí me gusta mucho. Good for the summer. Claro, estaba la señora, madre mía, con ese body ajustado negro. Claro que me acuerdo. Pues yo me acuerdo del videoclip hecho en Twitter con esas imágenes. Me acuerdo de Puz Lobato también. De put. Pobrecita, la leyenda. verdad. Bueno, otro melón. Bueno, hasta aquí ha llegado el podcast, amores. Espero que os haya gustado. Nos hemos puesto trascendentales, nos hemos reído, hemos llorado, hemos hecho todo, casi de todo, menos tener sexo en la Gran Vía. Así que vamos ahora, ¿no? ¿O qué? Es que yo no soy del Madrid de Ayuso. No. Comunismo, libertad, ahora lo entiendo. Bueno, pues ahora nos vamos a tomarnos unos gin tonics que nos vamos a poner al día de toda esta parafernalia, ¿no? No. Venga, vamos a emborracharnos, venga. Venga. Apología a las drogas. Es que de verdad, este podcast yo no sé lo que va a durar. En fin, No os valga nadie, va a durar lo que nosotros queramos. nos van a detener, ya verás. Muchas gracias por haberme invitado, chicos. Gracias por venir. Muchas gracias a ti por venir. Gracias Espero a que salgas ustedes. fortalecido, no salgas deprimido de aquí. Bueno, disculpad esta pequeña interrupción. Esta vez ya Pituca ha decidido aniquilar el tercer micrófono. Yo creo que no le gusta que vengan invitados. Sí, yo creo que no le gusta a Sergio Pina, porque claro, habla tan raro que no ha entendido nada al micrófono como yo. He empezado el episodio diciendo qué ilusión tenía de que me pusiera un micrófono en la boca y he acabado muriendo. Oh, qué mal. Literalmente lo ha dejado shooked. Bailando el Sí, drop death el micrófono. Fantasía. Bueno, chicos, pues nada, Sergio, muchas gracias por venir. Vamos a Muchísimas retomar. gracias a ustedes por haberme invitado. Me ha Te la- hecho mucha ilusión. ¿Te lo has pasado bien? Muchísimo. Yo también, me ha gustado mucho escucharte, la verdad. ¿Sí? Qué bien. Me alegra saberlo. Algo he entendido. Es muy gracioso porque esto lo hemos grabado ya antes. Antes ha sido más genuino, más divertido. Hemos hecho este Pero cierre. queríamos hacer este chascarrillo. Ha sido como hacer una gira. Es como Madonna, hay que repetir el mismo cierre siempre, Sí, en cada claro, fecha. En bucle. Sí. Antes ha sido más genuino, pero sí, la verdad es que me ha costado entenderte en ocasiones. No sé si he respondido o en la conversación que yo iba hablando estaba acorde a lo que Sergio hablaba, no lo sé. Espero haber acertado. Has estado maravilloso. Has estado increíble. Tú también, Sergio, gracias. Gracias. Y Dani, tú también. Gracias. Has estado espléndida. Muchas gracias, chicas. Batallas folclóricas ahora. O sea, Lola Flores, Rocío Jurado y Sal Pantoja. Aquí estamos las tres. Diciendo lo estupendas que somos. Ahora ya sí que nos vamos. Nos vamos. Se me está yendo el hilo. Que nos vamos. Que ya sabéis que el próximo domingo a las 6 de la tarde nos vemos. Y nos escuchamos sobre todo. Y nos escuchamos, sí, es verdad que Víctor nos echa la bronca como Darko ha dicho en las otras 3 veces que hemos grabado este puto Hace cierre. 5 minutos lo acabo de decir yo. La señora lo repite. Bueno, ya, ¿no? ¿Está grabando bien? Comprueba. Está grabando, ahora sí. Vale. Estoy hasta el coño ya. ¿Qué? ¿Qué pasa? Qué buenas noches. Buenos días y buenas noches. Buenas noches, Maribel. Ah, es verdad. Venga. Maribel ya está más dormida que... Maribel no aguanta ya A esas esto. alturas ya. Maribel se ha desuscrito ya. Maribel ha dicho, pero bueno, tanta psicofonía. Hala, nos vemos. Chao. Hasta pronto.